Dirección de Abedila, un honor presentaros el segundo seminario formativo que va a dedicarse hoy al tema de la resistencia antimicrobiana en el ámbito de la sanidad animal. El seminario, igual que hicimos en la otra ocasión, durará 2 horas. Vamos a hacer primero las presentaciones y luego abriremos el turno de preguntas en el que os animamos a participar, a comentar. Para evitar que se colase el sistema, pues las preguntas las podéis hacer por el chat y nosotros se las haremos llegar a los dos ponentes. Vamos a iniciar el primero con la doña Cristina de Frutos Escobar, que la va a presentar la compañera Isabel Gonzalo, que le doy la palabra. Hola, Muchas hola, gracias. buenas tardes a todos. Antes de comenzar el seminario, pues hacer una breve reseña de la primera ponente, que es Cristina de Frutos Escobar, que es licenciada en Ciencias en Veterinaria por la Universidad Complutense y tiene una amplia y dilatada experiencia dentro del ámbito de la bacteriología. Su actividad profesional la ha desarrollado en los dos laboratorios que pertenecen, los dos laboratorios nacionales de referencia que pertenecen a la Subdirección General de Laboratorios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, iniciando su actividad en el año 1992 en el primer laboratorio, en el Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe, en Granada, y donde estuvo trabajando principalmente con las enfermedades de tuberculosis y brucelosis. Posteriormente se trasladó al Laboratorio Central de Veterinaria, donde es la responsable del Departamento de Bacteriología 1 y trabaja con diversas enfermedades bacterianas, pero centrándose sobre todo en la salmonela y en las resistencias antimicrobianas, que es el tema objeto de nuestro seminario de hoy. Y como es Laboratorio Nacional de Referencia, pues otras actividades que lleva a cabo pues es la colaboración con los europeos de referencia, con la EFSA y en todos los proyectos tantos anteriores como posteriores que van saliendo a nivel europeo relacionados con las enfermedades bacterianas. Y una vez presentada a nuestra compañera, que a lo mejor algunos de vosotros ya la conocéis, pues le damos paso a su presentación. Cuando quieras, Cristina. Buenas tardes, mi nombre es Cristina de Frutos, trabajo en el Laboratorio Central de Veterinaria y os voy a hablar de la vigilancia de la resistencia a antimicrobianos en sanidad animal. Para ello he dividido mi presentación en 4 partes. En primer lugar os voy a hablar del programa de vigilancia de resistencias, pues cuál es el objeto de la vigilancia, la estructura del programa y las bacterias que estamos vigilando. A continuación veremos la determinación de la resistencia en el laboratorio, cuáles son los métodos de ensayo que empleamos. Y veremos también la vigilancia específica de los E. coli productores de beta-lactamasas y finalmente hablaremos algo sobre la resistencia a carbapenémicos. Empezamos, por tanto, con el programa de vigilancia de resistencias en sanidad animal. Bueno, pues la vigilancia implica la recogida de una serie de datos que nos van a permitir comprender el desarrollo y la difusión de las resistencias, así como realizar un seguimiento de las tendencias en la aparición y en la distribución de las mismas. Además, nos va a facilitar la identificación de patrones de resistencia emergentes o específicos y nos van a proporcionar indicadores y datos para evaluar la posible necesidad de llevar a cabo intervenciones específicas. Para que todos estos datos que se recogen en la vigilancia sean fiables y comparables, pues debemos recogerlos de una manera armonizada. Para ello se ha desarrollado una serie de legislación cuya base es la Directiva 99 del año 2003 y a partir de ahí se han ido publicando decisiones que describen las acciones ejecutadas en diferentes periodos de tiempo. Tenemos así la Decisión 652 del año 2013, que abarcó la vigilancia que se llevó a cabo en los años 2014 a 2020, y en este momento está en vigor la Decisión 1729 del año 2020, que describe las actuaciones que estamos realizando de 2021 a 2027. Es decir, todo lo que es la vigilancia de resistencias en animales y en alimentos que se está llevando a cabo por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Esta vigilancia se realiza en diferentes especies animales, en diferentes localizaciones y en diferentes bacterias.
Por lo que se refiere a las especies animales, tenemos que en los años pares estamos muestreando pollos y pavos de carne y en los años impares se muestrea el bovino menor de 1 año y el porcino. Se muestrea también la carne fresca de terceros países procedentes de estas especies en función del año que corresponda. En cuanto a las localizaciones, el muestreo que se hace en aves se hace en explotación para las cepas de salmonela, puesto que se aprovechan las cepas que proceden de los programas nacionales de control de salmonela, y se ejecuta también esta vigilancia en matadero. De aquí se obtienen los colis indicadores, los colis productores de beta-lactamasas, los campylobacter y enterococo. Y en comercio minorista se obtienen colis, tanto indicadores como productores de beta-lactamasas. En el caso de bovino y porcino, el muestreo se lleva a cabo en matadero para salmonela, para coli, para campylobacter y para enterococos, y en comercio minorista para coli. Y finalmente, la carne fresca de terceros países se muestrea en los puestos de inspección fronterizo y se vigila salmonela y coli. Como veis, por tanto, lo que se refiere a la vigilancia en sanidad animal se restringe al muestreo en explotación y en matadero. Esta vigilancia se coordina desde la Subdirección General de Sanidad Animal y desde el Laboratorio Central de Veterinaria. Y las características del programa, pues os las muestro aquí. Por lo que se refiere a las muestras, se está utilizando el contenido fecal que se toma en matadero en el momento del sacrificio, excepto, como os decía, la salmonela en el caso de las aves, que se toma en la explotación. En cuanto a los mataderos, lo que se hace es que se selecciona mataderos que cubran al menos el 60% de la producción de cada población animal. Y el muestreo se hace distribuido uniformemente a lo largo de todo el año con días de muestreo aleatorios. La unidad epidemiológica es la manada en el caso de las aves y el lote de sacrificio en el caso del bovino y porcino. Y las unidades epidemiológicas se van a seleccionar aleatoriamente y solamente se pueden muestrear una vez al año. Cada muestra se va a tomar de una canal seleccionada aleatoriamente de la unidad epidemiológica, excepto en el caso de pollos de engorde, que tomaremos 10 muestras. En cuanto al número de muestras totales, se tomarán al menos 300 muestras al año de cada población animal. En el caso de España estamos tomando entre 400 y 550 muestras de cada población. Y por lo que se refiere al número de cepas, habrá que vigilar al menos 170 cepas por población animal y por especie bacteriana, excepto en el caso de los colis productores de beta-lactamasas, en que vamos a analizar todas las cepas que se obtengan del muestreo. Esto sería el ejemplo de las muestras que estamos recibiendo en el laboratorio, por ejemplo, en este año, que es un año par, y tenemos a la izquierda lo que sería la muestra procedente de una manada de pavos, que sería un ciego de pavos, y a la derecha la muestra procedente de una manada de pollos, que correspondería en este caso a 10 ciegos de pollo. Como os digo, se vigilan diferentes bacterias y podemos distinguir un control rutinario que va a ser obligatorio y que comprende la vigilancia de salmonella, de campylobacter, coli yeyuni y de coli comensales. Un control específico que va a ser también obligatorio y que abarca la vigilancia de los Escherichia coli productores de beta-lactamasas, y un control voluntario que incluye la vigilancia de enterococos, tanto Faecium como Fecalis. Sí, este control es voluntario, pero en España sí que lo estamos haciendo. ¿Y por qué se eligen estas bacterias para la vigilancia? Pues bueno, en el caso de Salmonella y de Campylobacter se eligen porque son bacterias zoonóticas y por tanto son de obligatoria vigilancia. Son patógenos zoonóticos que se transmiten por alimentos y que habitualmente forman parte de la microflora intestinal de los animales sanos, pero que pueden causar enfermedad en humanos. Además, están entre las bacterias zoonóticas más prevalentes y son una de las principales causas de gastroenteritis en humanos en todo el mundo. Por esta razón, debido a su ubicuidad en animales de abasto, pues están a menudo expuestos a los antimicrobianos que se utilizan a nivel de explotación, y esto va a crear una presión selectiva que puede llevar al desarrollo de resistencias a distintas clases de antimicrobianos, lo que les hace interesantes para utilizarlas en la vigilancia. Hemos dicho también que se vigilan enterococos y E. coli. En este caso, estas bacterias se vigilan como bacterias indicadoras. El E. coli se emplea como bacteria indicadora gram negativa, es de vigilancia obligatoria, y el enterococo como bacteria indicadora gram positiva.
Son bacterias que se encuentran comúnmente en el intestino de animales y de humanos y por ello se vigilan como bacterias indicadoras de resistencia a antimicrobianos en animales de abastos sanos. Esto nos va a aportar una visión representativa de la resistencia y nos va a aportar información de los reservorios de genes de resistencia que podrían transmitirse a bacterias patógenas. Por otra parte, el utilizar la misma bacteria como especie indicadora para vigilar la resistencia en el tiempo nos va a permitir la cuantificación de los cambios y de las tendencias en la situación de la resistencia. Y finalmente hemos dicho que vigilamos también los E. coli productores de beta-lactamasas. ¿Qué son las bacterias productoras de beta-lactamasas? Bueno, pues las beta-lactamasas son unas enzimas que producen algunas bacterias y que confieren resistencia a los antibióticos beta-lactámicos, como son las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos. Estos antibióticos son empleados para tratar un amplio espectro de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, y por eso estas enzimas suponen una gran preocupación por su rápida diseminación clonal y por la transferencia horizontal a través de plásmidos. Podemos distinguir tres tipos de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas de espectro extendido, BLES, o SBL en inglés, a lo mejor también os suena. Estas hidrolizan la mayoría de las penicilinas y las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación, pero no hidrolizan las cefamicinas ni los carbapenémicos. Luego tenemos las beta-lactamasas tipo MPC, que hidrolizan las penicilinas, cefalosporinas de cuarta generación y los monobactámicos, y finalmente las carbapenemasas. Estas ya hidrolizan las penicilinas, las cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos y confieren resistencia pues, prácticamente a todos los betalactámicos y además son muy transferibles. Bueno, pues hasta aquí tendríamos las vigilancias que se están las bacterias que se están vigilando de manera bienal y de forma rutinaria. Pero además de estas bacterias, EFSA ha considerado de interés llevar a cabo determinadas encuestas puntuales dirigidas a determinadas bacterias. Este es el caso de la vigilancia en Staphylococcus aureus resistente a meticilina en cerdos de engorde. Esta vigilancia se ha ejecutado durante el año 2025 y se ha descrito en la decisión 1017 del año 2023. El Staphylococcus aureus resistente a meticilina o MRSA causa muchas infecciones difíciles de tratar en humanos. Además, en las últimas décadas, la creciente prevalencia de MRSA en ganado, en especial en porcino, pues se ha convertido en una preocupación mundial. Por eso, esta decisión fue de aplicación a partir del 1 de enero de 2025 y describe un estudio de referencia de un año en el que se pretendía estimar la prevalencia de MRSA en cerdos de engorde en la Unión Europea. Esto nos va a aportar información útil para la prevención y para el control de las enfermedades producidas por este patógeno. Como unidad epidemiológica se empleó también el lote de sacrificio. En este caso se han tomado muestras de 150 lotes de sacrificio y de cada lote de sacrificio se tomaron 20 muestras nasales de 20 cerdos diferentes que se seleccionaban aleatoriamente. En cuanto al número de cepas para vigilar, pues solamente vamos a confirmar como MRSA una cepa de cada uno de los lotes de sacrificio muestreados y debe de hacerse el perfil de resistencias de todas las cepas de MRSA que se confirmen. Los datos de este estudio de vigilancia no están todavía disponibles porque se han informado recientemente a EFSA, ya que los datos de vigilancia de un año en concreto se informan a EFSA siempre en mayo del año siguiente. Por esa razón todavía no está disponible el análisis de este estudio, pero lo que sí que os puedo decir es que en el caso de España la prevalencia ha sido del 100%. Otro estudio específico que EFSA considera de importancia llevar a cabo es la realización de una encuesta de referencia sobre acuicultura. Esta encuesta se va a llevar a cabo en el año 2028 y para ello EFSA ha publicado unas especificaciones técnicas. Estas especificaciones técnicas se publicaron en el año 2024 y, como digo, van a ser de aplicación en el 2028. En este caso, las especies animales objetivo van a ser el salmón, la lubina, la trucha y el mejillón. Y las bacterias que se van a vigilar van a ser las aeromonas, en el caso de salmón, lubina y trucha,
y el E. coli, Enterococo faecionifecalis y el Vibrio parahemolítico y Alginolithicus en el caso del mejillón. Lo que se pretende es tener una visión general de la resistencia a los antimicrobianos en las bacterias procedentes de los principales animales de acuicultura, ya que la acuicultura es una actividad en auge. El hacer esta vigilancia de forma armonizada nos va a permitir la evaluación del riesgo que suponen estas resistencias para los humanos y para la salud animal, que es una cosa que en este momento pues, no está evaluada de una manera armonizada. Y ya pasamos entonces a lo que es la segunda parte en la que os quiero hablar de la determinación de la resistencia en el ámbito. El método de referencia que se utiliza para hacer esta vigilancia es el método cuantitativo de microdilución en caldo acorde a ISO 20776-. Este método consiste básicamente en el empleo de volúmenes iguales de un caldo en el que se diluyen de forma creciente diferentes concentraciones de antibiótico. Y en este caldo se inocula un número determinado de unidades formadoras de colonias de la bacteria que vayamos a vigilar. Esto nos va a permitir obtener un resultado cuantitativo que se va a expresar como concentración mínima inhibitoria, CMI, en miligramos por litro. Es decir, si vemos este ejemplo que os pongo aquí, si consideramos que la concentración del antibiótico va de forma creciente de derecha a izquierda, podríamos decir que la concentración más pequeña que inhibe el crecimiento de esa bacteria es la de 4 miligramos por litro. Es decir, la CMI en este caso sería 4. Este método en la práctica se está llevando a cabo en placas microtiter, en las que lo que tenemos son los antibióticos deshidratados distribuidos pues, en columnas o en filas, como en el ejemplo que os pongo aquí. Por tanto, las 4 etapas fundamentales de este método serían primero la preparación del inóculo, a continuación la inoculación del panel, la incubación y la lectura e interpretación. En cuanto a la preparación del inóculo, vamos a utilizar siempre un cultivo de 24 horas de la bacteria a ensayar, un cultivo que tenga bacterias aisladas y que se hará en un medio base como pueda ser un nutriente, un triticasa soja o un agar sangre. A partir de este cultivo vamos a preparar una suspensión de la bacteria en una solución salina y vamos a ajustar la concentración a una densidad óptica de 0,5 McFarland, utilizando para ello pues, un nefelómetro. Una vez tenemos ajustada la concentración, pasaremos 50 microlitros de esta suspensión a un caldo Muller-Hinton, a 11 mililitros de caldo Muller-Hinton. Con esto vamos a conseguir una concentración de 4 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. En el caso de Campylobacter, habría que añadir sangre lisada de caballo a este caldo Muller-Hinton. Una vez tenemos el Muller-Hinton, lo que vamos a hacer es inocular con él el panel de antibióticos de manera automática con el equipo que os señalo aquí y vamos a poner en función del panel que estemos utilizando 50 o 100 microlitros por pocillo. Una vez inoculado el panel, vamos a incubarlo en diferentes condiciones de aerobiosis, de temperatura y de tiempo, en función de la bacteria que estemos analizando. Y tras esta incubación vamos a llevar a cabo la lectura y la interpretación del panel con este equipo. Y esta sería la imagen que veríamos del panel, donde los pocillos en los que se ve un punto corresponde a pocillos en que tenemos un crecimiento del microorganismo. Pues pongo aquí unos ejemplos de cómo sería la lectura de los resultados. Bueno, pues si suponemos que en este ejemplo tenemos los antibióticos distribuidos en filas, lo primero que tendríamos que hacer sería comprobar el crecimiento del control positivo, es decir, de aquellos pocillos en los que no hay antibiótico. Una vez que hemos comprobado este control positivo, la lectura se llevaría a cabo pues como os indico aquí. En el caso de la primera fila, por ejemplo, diríamos que la CMI correspondería a 2. Es el primer pocillo en el que vemos que ya no hay crecimiento. En el caso de las filas B y C, veis que aquí hay saltos de pocillo. En este caso deberíamos repetir el panel porque la lectura no sería válida. En el caso de la fila D, correspondería a un antimicrobiano bacteriostático, como puede ser una sulfonomida o un trimetropin, y en este caso vamos a considerar CMI a la mínima concentración en el que el crecimiento quede reducido en el 80% respecto al crecimiento del control positivo.
Es decir, no vamos a tener en cuenta el crecimiento, los pequeños puntitos de crecimiento. Por ejemplo, en este caso, la lectura la haríamos como una CMI de 2. En la fila E vemos que no hay crecimiento en ninguno de los pocillos, por tanto, para este caso la CMI correspondería a 0,03. Diríamos que es menor o igual a 0,03. La fila F es el caso contrario, es el caso de una fila en la que tenemos crecimiento en todos los pocillos. En este caso, vamos a hacer una lectura diciendo que la CMI sería mayor a 64 en este caso, es decir, mayor a la mayor concentración que hayamos testado. El caso de la fila G tendríamos que repetirlo porque esta imagen correspondería probablemente a una contaminación. Y el caso de la última fila, de la fila H, pues correspondería a una CMI de 0,06. Tenemos que tener en cuenta que la CMI real va a estar siempre entre el valor de lectura y el valor anterior. Y también que el método tiene una incertidumbre de más menos un pocillo. Os pongo aquí un ejemplo ya con una placa real. Y si leemos, por ejemplo, esta columna en la que tenemos la gentamicina, como veis aquí abajo, diríamos que para gentamicina la CMI está en este pocillo y por tanto corresponde a 16 miligramos por litro. En el caso del meropenem, que veis que lo tenemos distribuido en estas dos columnas, vemos que hay crecimiento aquí, pero ya no hay crecimiento en esta concentración, que corresponde a 0,06 miligramos por litro, como veis aquí. Por tanto, la CMI es 0,06 para meropenem. Acorde a esta CMI, vamos a determinar si el microorganismo es sensible o es resistente. Y para eso vamos a emplear puntos de corte epidemiológicos que son definidos por EUCAS. Así, en este ejemplo que os pongo aquí, para la gentamicina, vemos que la legislación nos dice que el valor del punto de corte epidemiológico, tanto si estamos testando Salmonella como E. coli, para la gentamicina es mayor de 2. Si hemos tenido una lectura de una CMI de 16, diremos que el microorganismo es resistente para gentamicina. Sin embargo, en el caso del meropenem, vemos que el valor de corte epidemiológico es mayor a 0,125. Si habíamos dicho que habíamos leído una CMI de 0,06, en este caso sería un valor menor al punto de corte epidemiológico y por tanto diríamos que ese microorganismo es sensible. Estos puntos de corte epidemiológicos los podéis encontrar en la legislación, pero son puntos de corte que vienen definidos por EUCAS. También podéis encontrarlos en la página de EUCAS. Vamos a ver... Vamos a intentar entender bien qué es lo que estamos haciendo cuando decimos que estamos utilizando un punto de corte epidemiológico. Bueno, pues como os digo, los puntos de corte epidemiológicos son definidos por EUCAS en base a la distribución de un determinado microorganismo frente a un determinado antibiótico. En este ejemplo que os pongo aquí sería la distribución de Escherichia coli frente a la ciprofloxacina. Veis aquí las diferentes CMIs. De esta manera, en este caso, EUCAS establece el punto de corte epidemiológico aquí, en CMIs mayores a 0,064. Esto lo que nos está diciendo es que nos está dividiendo la población en una población salvaje, que correspondería a CMIs menores a 0,064, y una población que va a tener ya algún mecanismo de resistencia o alguna mutación. Eso correspondería a CMIs mayores de 0,064. Serían todas las cepas que están de aquí hacia la derecha. Pero veis que EUCAS establece también un punto de corte clínico, que en este caso es 0,5. Este punto de corte clínico nos está haciendo también una distinción entre estas cepas con resistencia a ciprofloxacina. Y así tendríamos que las que tienen una CMI mayor a 0,5, que son las que quedan en esta zona, serían cepas que van a ser resistentes al tratamiento con ciprofloxacina. Mientras que las cepas que quedan entre ambos puntos de corte serían cepas que pueden tener alguna mutación o algún mecanismo de resistencia a ciprofloxacina, pero que no siempre tienen por qué ser resistentes desde un punto de vista clínico.
Para resumir, el punto de corte epidemiológico, que es el que estamos utilizando nosotros en la vigilancia, siempre va a ser un punto de corte más estricto que el punto de corte clínico. Hay determinados casos en que ambos puntos de corte coinciden, pero si no fuera así, el punto de corte epidemiológico es más estricto que el punto de corte clínico. Vale, pues no quería terminar este apartado de los métodos de referencia que utilizamos en la vigilancia sin hablar de la secuenciación completa de genoma. La secuenciación completa de genoma se está introduciendo gradualmente y es que presenta una serie de ventajas, como son que permite la identificación de todos los genes de resistencia y de las mutaciones asociadas a la resistencia con un solo ensayo. Por otra parte, genera gran cantidad de datos y desde el punto de vista epidemiológico nos va a permitir comparar cepas con una gran precisión para estudiar la transmisión clonal y la diseminación de genes de resistencia. Y además tiene una mayor capacidad para detectar resistencias emergentes, como puedan ser mutaciones poco frecuentes o mecanismos emergentes. Tiene, por otra parte, algunas limitaciones, como son que requiere de un personal especializado y que hay una correlación imperfecta en algunos casos entre genotipo y fenotipo para ciertos antimicrobianos. Es decir, genes de resistencia que se detectan en la secuenciación a veces no corresponden a un fenotipo de resistencia para ese antibiótico. Pero, como os digo, esta técnica se está introduciendo gradualmente y, de hecho, en esta decisión que está en vigor ahora, EFSA ya permite que la vigilancia de los E. coli productores de beta-lactamasas se lleve a cabo de forma voluntaria únicamente por secuenciación completa de genoma. Y bueno, ya para terminar, comentaros que todos estos datos de vigilancia se envían a EFSA anualmente. En nuestro caso los enviamos a través de una aplicación. Y EFSA publica anualmente un informe sobre la resistencia a antimicrobianos en bacterias zoonóticas e indicadoras. El último que ha publicado es del año 2023-24, lo podéis encontrar en la página web de EFSA. Y además de este informe, el Ministerio de Agricultura publica también anualmente un informe con los resultados de la vigilancia en España. Estos informes los podéis encontrar en la web del Ministerio de Agricultura. Pasamos entonces ya a ver de una manera un poquito más detallada cuál es la vigilancia específica que se está haciendo de los coliproductores de beta-lactamasas. De manera general, lo que se hace es un muestreo a partir de las diferentes poblaciones que se vigilan y a partir de ahí vamos a hacer la detección de coliproductores de beta-lactamasas espectro extendido, de AMPCs y de carbapenemasas. Para ello vamos a utilizar un medio selectivo con cefotaxima y vamos a hacer una vigilancia más específica todavía de los colis productores de carbapenemasas, utilizando un medio selectivo con carbapenémico. Una vez tenemos detectadas y aisladas estas bacterias, lo que vamos a hacer es un ensayo de susceptibilidad a antimicrobianos utilizando dos paneles de antibióticos, un primer y un segundo panel. Y acorde al perfil fenotípico de resistencias que observemos de la lectura de estos paneles, vamos a poder clasificar el E. coli como posible productor de uno de los tres tipos de beta-lactamasas. Hasta aquí lo tendríamos clasificado como posible productor y para ya confirmar la cepa como productora de estas beta-lactamasas, lo que haríamos finalmente sería una secuenciación completa de genoma. Vamos a ver cada uno de estos pasos de forma rápida un poco más detalladamente. Para la detección lo que haríamos sería un preenriquecimiento no selectivo utilizando 1 gramo de heces en 9 mililitros de agua de peptona. Tras la incubación de este caldo, vamos a sembrar, como os decía, dos medios. Un medio selectivo con cefotaxima, que normalmente es Maconkey con cefotaxima, y un medio selectivo con carbapenémicos. Estos medios son medios comerciales y pueden utilizarse o dos placas de medio o medios biplaca. Estos medios biplaca lo que llevan es un medio en el que nos va a permitir la detección de coli productores de carbapenemasas en general y otro medio que nos va a permitir la detección específica de colis productores de carbapenemasas tipo OXA48.
Una vez tenemos sembrados esos medios selectivos, vamos a hacer un primer subcultivo en un medio McConkey con cefotaxima en el caso de las beta-lactamasas en general y medio McConkey en el caso de las carbapenemasas. A partir de ahí ya llevaremos a cabo la confirmación de la cepa como E. coli, pues por API20E, por ejemplo, o por PCR, y ya tendríamos la cepa preparada para poder hacer la determinación de resistencias, que como digo, se hace utilizando 2 paneles de antibióticos. Un primer panel que incluye los 15 antibióticos que la legislación indica que deben de vigilarse, pero que en el caso de estas cepas productoras de beta-lactamasas, los antibióticos de este panel que nos van a interesar para poder clasificar estas bacterias van a ser cefotaxima, ceftazidimina y meropenem. Las E. coli productores de beta-lactamasas van a ser resistentes al menos a uno de estos 3 antibióticos. Una vez tenemos hecho este primer panel, pasaremos a un segundo panel en el que vamos a encontrar diferentes cefalosporinas, diferentes carbapenémicos y penicilinas. Este segundo panel incluye cefoxitin, cefepime, cefotaxima y ceftazidima, ambos con un inhibidor de algunos tipos de beta-lactamasas, que es el ácido clavulánico. Incluimos meropenem, imipenem, ertapenem y temocilin. Esto nos va a permitir, tras la lectura, tener definido un perfil para estas cepas que nos permitirá clasificarlas como posibles cepas productoras de SBLs, productoras de AMPC, productoras de ambos tipos de beta-lactamasas o cepas productoras de carbapenemasas. Encontramos también otros fenotipos. Así, por ejemplo, las cepas productoras de beta-lactamasas de espejo extendido, la característica que tendrán es que tendrán una CMI para cefotaxima o ceftazidima mayor a 1 miligramo, serán sensibles a meropenem, serán sensibles a cefoxitin y presentarán sinergia cuando testamos el cefoxitin y o la ceftazidima combinadas con ácido clavulánico. En el caso de las productoras de AMPC, también serán resistentes con una CMI mayor a 1 miligramo en el caso de cefotaxima o ceftazidima, serán sensibles en el caso de meropenem, pero serán resistentes a cefoxitin. Y en este caso no observaremos sinergia al testar cefotaxina y ceftazidima con ácido clavulánico. Por ejemplo, en el caso de las carbapenemasas, pues serán normalmente siempre cepas que van a ser resistentes a meropenem. Y bueno, esta es la idea, utilizar el perfil que obtenemos de estos 2 paneles para llevar a cabo la clasificación de estas cepas como posibles productoras de un tipo de beta-lactamasa. Una vez las tenemos identificadas así, para confirmar la producción de estas beta-lactamasas y saber qué genes son los que tienen las cepas, pues entonces llevaremos a cabo la secuenciación completa de genoma. Hasta aquí la manera en la que identificamos estos coliproductores de beta-lactamasas. Pero ya finalmente os quería hablar de la resistencia a carbapenémicos, cuál es su importancia y cuál es, de una manera resumida, la situación actual. Bueno, pues los carbapenémicos son antibióticos beta-lactámicos de amplio espectro y de último recurso que se emplean para el tratamiento de infecciones bacterianas graves en humanos. La resistencia a carbapenémicos se debe principalmente a la producción de estas carbapenemasas y se considera actualmente un grave problema de salud pública. Estos genes de carbapenemasas se van a localizar a menudo en elementos genéticos móviles, como pueden ser plásmidos, transposones o integrones, que a su vez llevan otros genes que confieren resistencia a otras clases de antibióticos. De esta manera, lo que ocurre es que, aunque los carbapenémicos nunca han estado autorizados para su empleo en animales de abasto en la Unión Europea, si estas bacterias productoras de carbapenemasas se introdujeran en los sistemas de producción animal, pueden ser coseleccionadas por la presión selectiva que va a suponer el uso de otros antimicrobianos, tanto en los animales como en el ambiente. Además, los plásmidos y otros elementos móviles que codifican la producción de estas carbapenemasas pueden transferirse a otras bacterias de manera horizontal.
Por todo esto, la propagación de estas bacterias en humanos, así como su hallazgo en animales de abasto y en alimentos, pues es una grave preocupación en la actualidad. Por esa razón, ya en 2013, EFSA publicó una opinión científica sobre las carbapenemasas y en esta opinión científica proporcionaba asesoramiento sobre esta amenaza emergente. Entre las medidas que EFSA recomendaba para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los carbapenémicos en los animales de abasto, pues estaban el llevar a cabo investigaciones epidemiológicas ante la detección de bacterias productoras de carbapenemasas, el emplear métodos más sensibles y hacer además caracterización genética, implementar medidas de control con comunicación entre autoridades de humana y veterinaria, minimizar la potencial diseminación desde los humanos a los animales de abasto y tomar medidas a nivel de explotación, como la identificación de portadores, las cuarentenas en el caso de detección de estas enzimas, la destrucción de positivos, la restricción de movimientos de personal entre diferentes explotaciones y la bioseguridad. Y además, pues proponía también la verificación de la eficiencia de las medidas que se tomaran. A pesar de esta buena voluntad por parte de EFSA, en las 2 últimas décadas se ha observado un incremento en la detección de estos E. coli productores de carbapenemasas en la cadena alimentaria, tanto en la UE como en EFTA. Así, en el año 2023, eran 9 ya los Estados miembros en los que se habían detectado E. coli productores de carbapenemasas en la cadena alimentaria. Os los pongo aquí, son Alemania, Rumanía, Bélgica, Austria, República Checa, Hungría, Italia, España y Noruega. En España detectamos estas bacterias productoras de carbapenemasas por primera vez en el año 2021 en ganado porcino, y en el 2023 se volvieron a detectar, en este caso ya en porcino y en bovino. Los genes de resistencia que hemos detectado han sido OXA48 y OXA181. Esta sería la situación en cuanto a la detección de genes de carbapenemasas en los programas de vigilancia de resistencias en matadero, ya actualizado al año 2025, y así en el 2021 detectamos 9 cepas en porcino que representaban un 2,1% del muestreo total que se hizo ese año. En el 2023 ya fueron 23 cepas detectadas en la vigilancia en porcino, es decir, un 5,6% del muestreo, y en 2025 se detectaron 10 cepas, que suponían un 2,5% de las muestras analizadas. En el caso del bovino, no lo detectamos hasta el año 2023 y se detectó una cepa en el 23 y una cepa en el 25. Los genes que hemos detectado hasta el momento son OXA48, que lo hemos detectado tanto en un plásmido como en el cromosoma, y el OXA181, que se ha detectado en un plásmido. Por el momento no hemos detectado carbapenemasas en la vigilancia rutinaria ni en pavos ni en pollos de carne. Por esta razón, por el aumento creciente de estas bacterias, EFSA ha desarrollado un proyecto, el proyecto Carbarales, que se está ejecutando durante el periodo 2024-2027. Este proyecto tiene 3 términos de referencia, el primero de los cuales sería la recopilación de información de los países que estamos enviando datos de vigilancia a EFSA sobre las investigaciones y los planes de vigilancia que tenemos en curso, así como sobre las medidas de contingencia y control que se hayan podido implementar para evitar la difusión de estas enzimas en la cadena alimentaria. El segundo término de referencia sería la colaboración con estos países y con el EURL de resistencias, que es Dinamarca, está en Dinamarca, con el propósito de generar nuevos datos a través de un proyecto específico que tiene varios paquetes de trabajo. Este proyecto se está ejecutando en la actualidad, abarca de los años 2024-2026 y tiene 4 paquetes de trabajo. El primer paquete de trabajo consiste en el diseño de un protocolo de detección y de caracterización más sensible que detecte tanto E. coli como otras enterobacterias productoras de carbapenemasas. El segundo paquete de trabajo sería la realización de investigaciones epidemiológicas. En este paquete de trabajo está participando el LCV.
El tercer objetivo sería la realización de análisis genéticos y finalmente hay un cuarto paquete de trabajo que sería la comparación de aislados de diferentes países y especies, incluyendo también las de origen humano. Como digo, el Laboratorio Central de Veterinaria estamos participando en el paquete de trabajo 2, en las investigaciones epidemiológicas, y lo que estamos haciendo es que cuando detectamos un positivo a carbapenemasas en la vigilancia rutinaria que se lleva a cabo en matadero, lo que hacemos es que muestreamos subiendo en la pirámide de producción porcina. Vamos a los cerdos de engorde, luego vamos a las explotaciones de selección y finalmente iríamos a las explotaciones de multiplicación para intentar hacer un seguimiento a lo largo de la cadena de porcino. Finalmente, el último término de referencia de este proyecto Carbarales sería la revisión de toda la información generada por los Estados miembros y por el EURL de resistencias, así como todas las publicaciones que hay posteriores a 2013, con el objeto de emitir al menos 2 opiniones científicas para el año 2027. La primera de estas opiniones científicas ha sido publicada ya en marzo de 2025. La tenéis aquí, la podéis encontrar en la página web de EFSA. Y en esta opinión científica ya se señala que en el 2025 eran ya 14 los países de la UE-EFTA que habían informado haber detectado enterobacterias productoras de carbapenemasas en la cadena alimentaria. Y una de las cosas también que se indica en esta opinión científica es que se requiere un abordaje del problema desde una perspectiva One Health. Y bueno, pues hasta aquí era lo que os quería contar sobre este tema. Ya no me queda más que agradeceros vuestra atención, agradecer a Bedila que me haya invitado y deciros que, bueno, que estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. La verdad que es muy interesante y hemos aprendido y muy bien, ¿eh? Ahora tenemos ya preguntas, pero creo que es mejor, creemos, ¿no? Que es mejor al final para no agobiar también. Voy a presentar a Julio, el profesor y doctor Álvarez. Es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Sanidad Animal, y su director de Visabé, miembro también del panel de expertos científicos de salud y bienestar animal de la EFSA, con más de 200 publicaciones que llaman la atención y tesis doctorales y su implicación también en la difusión de la información dentro de tanto la ciencia en España y también a ganaderos y veterinarios. A su línea de investigación, además del tema de resistencia antimicrobiana, desde un concepto One Health, aplicando técnicas innovadoras con metodologías moleculares para el estudio y transmisión de los mecanismos de resistencia entre poblaciones bacterianas. También debo destacar su amplia experiencia en estudios epidemiológicos, ya no solo en el tema de bacterias responsables del incremento de la resistencia antimicrobiana, sino también de otras enfermedades de alto impacto en sanidad animal y en salud pública. Yo quiero darle la palabra ya a Julio, que está por aquí, y que bueno, que empiece por su ponencia. Muchas gracias, Julio, por haber aceptado la invitación a estar con nosotros. Tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias a ti, Inma. Espero que me oigáis bien. Voy a compartir mi pantalla. Vale, si va todo bien, yo creo que ahora mismo ya deberíais poder verla. Sí. Sí, perfecto. Pues entonces nada, pues entonces empezamos. A ver si puedo ocultar esta historia. Bueno, pues nada, como os decía Inma, bueno, yo trabajo en la Universidad Complutense, soy investigador y profesor aquí en la Facultad de Veterinaria y básicamente pues me dedico un poco a la investigación de la epidemiología de distintas enfermedades y también del problema de la resistencia. Y el objetivo de esta segunda charla era, bueno, pues aprovechando un poco que yo creo que ya
explicado muy bien, Cristina, un poco todo el marco de los programas y cómo se genera esta información, pues ver un poco cómo la podemos aprovechar precisamente para comprender un poco esta amenaza de la que tanto hablamos de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, mi idea es en los próximos 30-40 minutos hablar un poco de la utilidad de estos programas y de cómo podemos, pues, transformar un poco los datos que nos aportan y que se generan en información, cómo podemos combinar los datos de uso de antibióticos en sanidad, en animales y resistencias y qué información nos aporta esto. Y bueno, en función del tiempo, me gustaría terminar los últimos minutos hablando un poco de un estudio en concreto que hemos realizado y que, pues bueno, pone un poco de manifiesto la utilidad del análisis de estos datos para entender un poco lo que pasa con las resistencias y la utilidad de estos programas, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que sería, pues Cristina nos ha explicado cómo se desarrollan estos programas tan completos, tan ambiciosos, que involucran, pues, la participación de un montón de actores distintos. La pregunta sería, bueno, realmente, ¿por qué necesitamos tanta información, ¿no? Tan importante es esa información para entenderlo. Y bueno, la explicación sería que, más allá de la importancia de la resistencia a los antimicrobianos, que creo que nadie hay que explicarle, ¿no?, la gran amenaza que supone para la sanidad animal y la salud pública, pues la importancia de esta información reside en lo complicado de la epidemiología de este fenómeno, ¿no? En el cual, pues, utilicemos el diagrama que utilicemos, este es un diagrama de un artículo de hace ya unos cuantos años, pero que me vale como ejemplo, vemos que siempre vamos a tener un montón de compartimentos, ¿no?, que van a incluir desde luego los animales de abasto, también los animales de compañía, la fauna silvestre, también las personas y, pues, en este caso también aquí tenemos los animales, la acuicultura, pero también el medio ambiente. Y vemos que hay un montón de flechas que los combinan, ¿no? Hay representaciones un poco más simples, como esta que es de un informe de la FAO de hace unos años, pero al final siempre vemos que hay compartimentos muy distintos que incluyen el ser humano, los animales de abasto, la fauna silvestre y el ambiente, y muchas flechas que los conectan. Y es muy difícil en este contexto en el que estamos, en el que siempre queremos un poco identificar cuáles son los mecanismos que favorecen la emergencia de este fenómeno, pues que realmente podamos saber qué efecto tiene la actuación en uno solo de estos compartimentos si no entendemos un poco este todo y cómo funcionan estas flechas. Cristina nos decía en la charla anterior un poco que los programas de vigilancia y resistencia a los antimicrobianos, pues, nos permiten fundamentalmente generar datos que, pues, describen la aparición o la distribución de estos fenotipos de resistencia a lo largo del tiempo y nos permiten detectar además también patrones de resistencia específicos. Todo esto es cierto, ¿no? Entonces la idea un poco es que, pues, todo este gran trabajo de laboratorio, bueno, y de campo si contamos la toma de muestras, se combina todo, ¿no?, y se analiza todo para llegar a informarnos sobre una serie de cosas. Y dentro de esa información, que requiere un análisis muy concienzudo de la misma, la parte que más me parece interesante es precisamente que nos proporciona indicadores y datos para, como decía Cristina, evaluar intervenciones específicas, que esto en el fondo, pues, es una de las cosas por las cuales monitorizamos esto, ¿no? Porque la idea es entender qué podemos hacer para, pues, si vemos que están subiendo las resistencias, disminuirlas y también, pues bueno, si creemos que una medida va a tener un impacto, poder monitorizar si efectivamente, pues, ha tenido este impacto, ¿no? Dentro de los factores que se asocian con la resistencia a los antimicrobianos, hay muchos, ¿no? Conocemos un poco la complejidad de este fenómeno y hay distintos factores. Este es un gráfico de una revisión de hace unos cuantos años, en el cual vemos distintos factores aquí en distintos colores, ordenados en función de la contribución en el eje vertical, de la importancia de la contribución que asumimos que tienen en este fenómeno de emergencia, ¿no? Entonces, si ponemos un punto de corte en aquellos factores que de una manera narrativa, ¿no? Esto no es un análisis cuantitativo, pero bueno, de una manera narrativa identificamos como más importantes, vemos que hay varios factores, pero lo que me interesa es que si miramos en el eje de horizontal, vemos un poco cómo se escalonan, ¿no?, cómo se ordenan estos factores en función de la calidad de la evidencia y del volumen de evidencia que nos indica que efectivamente estos factores importan en el caso de la resistencia. Y vemos que si nos quedamos con este cuadrante, que sería, pues, creemos que tienen una gran contribución y tenemos evidencia de gran calidad que nos indica que efectivamente participan, solo se nos quedan dos círculos que son, de manera nada sorprendente, el uso de antibióticos en el ser humano y el uso de antibióticos
de antibióticos en los animales, ¿no? De tal manera que son, por lo tanto, estos dos factores los dos que más nos van a importar desde el punto de vista de comprender la emergencia de esta resistencia. Claro, como nos decía Cristina, el problema que tiene el uso de antibióticos en los animales es que además no solo supone un problema de sanidad animal, ¿no? Porque favorecemos la persistencia y la diseminación de bacterias resistentes que van a dificultar el tratamiento de los animales, sino que también sabemos que a través de bacterias resistentes o bien de los propios mecanismos de resistencia, ese proceso de selección que puede tener lugar en los animales puede llegar a las personas a través de los alimentos. También puede llegar a las personas en una proporción menor a través del contacto directo con los animales de abasto. Digo una proporción menor porque, pues bueno, una subpoblación considerablemente menor del público general está en contacto con los animales, pero bueno, de manera directa o indirecta, desde luego que también puede haber una exposición a estos factores. Y también, por supuesto, de manera muy importante, a través de la contaminación del ambiente, ¿no? Pues si estas cepas resistentes y estos factores de resistencia que se seleccionan en los animales contaminan el medio ambiente, ese medio ambiente también puede llegar a las personas. En este contexto, y tratando un poco de reforzar la importancia de esa visión One Health, ¿no? De esa visión de una salud, conviene también que pensemos que estas vías no son de una sola dirección, sino que por supuesto que el ser humano también puede hacer que, o mejor dicho, el fenómeno de resistencia, de selección y de persistencia de resistencias en el ser humano debido al uso de antibióticos en el ser humano también puede tener consecuencias desde el punto de vista de los animales, porque estas resistencias pueden llegar a los animales por contacto directo o bien a través de contaminación del medio ambiente. Por lo tanto, pues bueno, tenemos un ecosistema muy complejo en el cual el uso de antibióticos consideramos que es posiblemente, ¿no? Pues el mayor factor, ¿no? Y aquí es donde entra un poco toda la discusión que tenemos sobre, pues hay que limitar el uso de los antibióticos, tanto en animales como en personas, cosa que, pues es de perogrullo. Está claro que cuanto menos antibióticos utilicemos, menos problemas de selección de resistencias vamos a tener, ¿no? Eso no hace falta ningún estudio para saberlo, pero entramos un poco en la dificultad de qué antibióticos tenemos que limitar, hasta qué punto, porque por supuesto el uso de los antibióticos también es importante desde el punto de vista de protección de la sanidad de los animales y de las personas, ¿no? Entonces, dentro de este marco de discusión, muchas veces pues entramos en conversaciones muy acaloradas con sectores muy involucrados y que a veces nos escuchan, ¿no? Entonces, en este punto, pues yo creo que me gustaría un poco citar, ¿no? Esta frase de Fran Lebowitz, de esta pues, intelectual americana, que hablando de otros temas, pero decía que es muy importante pensar antes de hablar y también es muy importante leer o informarse antes de pensar, ¿no? Antes de hacerse una idea sobre un tema en concreto. Y en este caso yo creo que pues, me viene muy a cuenta para ver un poco que antes de hacer una idea preconcebida sobre exactamente qué es lo que debemos hacer sobre este punto, sobre este aspecto, ¿no? Pues es interesante que nos informemos en primer lugar sobre pues, qué sabemos del uso de antibióticos y de la resistencia, en nuestro caso, en la parte animal, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, pues a nivel mundial tenemos los informes que publica la Organización Mundial de la Sanidad Animal, ¿no? Lo que de toda la vida ha sido la OIE y ahora es la OMSA, que publica estos informes de manera anual sobre el uso de antimicrobianos en todos los países que los reportan de manera voluntaria, ¿no? Lo cual, pues bueno, lógicamente la cobertura de estos informes pues es relativa porque son reportes voluntarios, pero bueno, que nos da datos de hasta más de 150, 157 países, si no recuerdo mal, en el último informe publicado el año pasado. Algunas de las cosas interesantes que vemos en estos informes es que, por ejemplo, alrededor de una quinta parte, un poquito más de los países, todavía declara el uso de antibióticos en animales con el fin de, o como promotores de crecimiento, ¿no? Que es algo que, bueno, pues a nosotros nos queda ya cada vez más lejos, pero bueno, que todavía sucede en algunas regiones del mundo y que, por supuesto, tiene una gran importancia cuando hablamos de salud planetaria. No obstante, la distribución de estos países que todavía permiten este uso, lógicamente, no es aleatoria en el espacio y vemos que si nos centramos en nuestro entorno más inmediato, por lo menos en el mío, que es la Unión Europea, vemos que efectivamente en la Unión Europea, por supuesto, este uso no está permitido. En la Unión Europea sabemos bastante más del uso de antibióticos en animales, ¿no? En primer lugar,
Me gustaría citar los informes SBAC, ¿no? que han sido un poco, lo tengo aquí puesto, ¿no? Como si fuera la Biblia un poco del uso de antibióticos en animales, porque pues, bueno, llevan publicándose desde hace más de 10 años y pues, nos han permitido generar una colección de datos muy comparable a lo largo de los años sobre ventas de uso ventas de antibióticos con destino a los animales de producción, ¿no? Estos datos son muy valiosos porque, pues, para empezar, nos permiten hacer una evaluación rápida sobre qué países de la Unión Europea y de los Estados asociados tienen un mayor volumen de ventas de antibióticos destinada a animales, ¿no? Entonces, así vemos, pues, que en este gráfico, ¿no? Que está aquí las unidades que están en miligramos de PCU, que es una unidad de biomasa animal, no voy a entrar ahí, pero básicamente vemos que, pues bueno, si hiciéramos una tendencia, vemos que en general los países del sur y del este de Europa, bueno, España realmente es del suroeste, pero esta región un poco, pues tiene mayores colores, ¿no? Estos son los datos del último informe publicado, con los datos de 2022 tienen un mayor uso que otros países. Y lo que decía, que también es muy interesante, es que como tenemos una gran colección temporal, pues vemos cómo ha ido evolucionando el uso en este caso, 25 países que reportaron en toda esta serie 2011 a 2022, y vemos cómo, aquí una vez más expresado en miligramos por PCU, que es esta unidad de biomasa, vemos que se ha producido un descenso a nivel de toda la Unión Europea muy notable, desde pues, más de 160 miligramos por PCU hasta, en el último año, 2022, 75 miligramos, ¿no? Bueno, pues esto nos habla de una tendencia muy favorable. Además, podemos ver también el nivel de uso de antibióticos en particular. Así, por ejemplo, tenemos aquí algunos de los antibióticos más importantes desde el punto de vista de salud pública, como por ejemplo las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, que sería esta barra azul, que vemos que se ha mantenido en niveles muy bajos a lo largo de toda la serie, que ha bajado un poquito, de hecho de 0,2 a 0,1, pero muy bajos. También tenemos, por ejemplo, las fluoroquinolonas en este color, no sé, medio, no sé, violeta, no sé muy bien cómo denominarlo, pero estas barras que vemos que también han bajado de 2,5, 2,9 a 1,9. Y también vemos un ejemplo paradigmático, ¿no? Y un ejemplo del que los veterinarios nos sentimos muy orgullosos, que son las polimixinas, ¿no? Que vemos que han bajado desde niveles superiores a los 10 miligramos por PCU al comienzo de la década pasada a, en la actualidad, niveles alrededor de 2 miligramos por PCU, por supuesto, derivado de los cambios que hubo en el uso de la colistina, fundamentalmente en producción animal, ¿no? Luego hay otros antibióticos que se utilizan en volúmenes, desde luego, muy superiores, como podrían ser, por ejemplo, las dos barras superiores que tenemos aquí, la barra azul y la barra verde aquí, que serían tetraciclinas y penicilinas, que se utilizan a niveles mucho más altos, pero que también han experimentado descensos muy acusados, ¿no? Especialmente en este caso, en el caso de las tetraciclinas, y luego otros antibióticos que están en niveles intermedios y que, bueno, pues siguen distintas tendencias en general favorables. Yo decía que esto ha sido la Biblia, ¿no? Pero si especificáramos qué parte de la Biblia, pues ahora diríamos que esto ha sido el Viejo Testamento, porque desde hace muy poquito, desde hace un par de años, de hecho los informes publicados desde el último año, tenemos un Nuevo Testamento, que es fantástico porque, que son estos informes SUAVET y que suponen un avance con respecto a los informes SBAC, porque ya no solo estamos hablando de datos de ventas, lo cual siempre es un problema, porque a mí no me interesa lo que se vende, me interesa lo que se usa, que lógicamente usamos los datos de ventas porque son un proxy de los datos de uso, pero en los informes SUAVET ya empezamos a tener datos disponibles sobre uso de antibióticos y además los dividimos por especie, lo cual es fantástico, porque por una parte, pues puedo hacer los mismos mapas que hacía antes, ¿no? En este caso son miligramos por kilogramo de biomasa, un poquito más refinado. Y también, pues bueno, puedo ver un poco el uso de los distintos países. Vemos que el patrón, estos son de los datos del último informe publicado el año pasado, con datos de 2024, y vemos que, bueno, pues el patrón no cambia una barbaridad en cuanto a qué países están más oscuros, ¿no? Tienen un mayor uso. Pero además, como puedo saber las especies animales en las que se han utilizado, pues puedo hacer este uso estratificado por especie. Y esto importa porque, por ejemplo, a nivel de toneladas, de millones de toneladas en la Unión Europea, pues veo que no es la misma la contribución del bovino que del cerdo, que de los pollos, de los broilers, ¿no? Que del ovino, de pavos y luego otras especies con una contribución muy inferior. Y además sé que el uso de antibióticos que se realiza en cada una de estas especies también es muy distinto, ¿no? Aquí tenemos en cada una de las barras, para cerdos, en este caso broiler y bovino, el distinto uso descrito por distintos países, ¿no? Entonces yo veo que, bueno, aparte de que hay un distinto tipo de uso, ¿no? Porque evidentemente no todos los antibióticos se usan de la misma manera, también hay una gran diferencia entre los distintos países. Y todo esto es muy enriquecedor cuando yo lo que digo es, quiero bajar el uso. Bueno, pero ¿cómo realmente lo estoy usando, no?
Por supuesto, los informes ESUAVET los puedo utilizar para complementar todos los datos que tenía de SBAC para seguir monitorizando esta tendencia a largo plazo, ¿no? Y lo que veo, por ejemplo, si cojo el avance desde 2018, es que se ha producido un descenso desde 118, alrededor de 120 miligramos por PCU, hasta, de acuerdo al último informe, si uso estas unidades un poquito menos intuitivas de miligramos por PCU, hasta alrededor de 90. Esto es un descenso muy bueno, hasta un 24%. ¿Cómo de contento estoy con esto? Bueno, estoy relativamente contento, pero es verdad que en la Unión Europea el objetivo propuesto es un descenso de las ventas de antibióticos con respecto al nivel de 2018 del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que ahora mismo estaríamos justamente en la mitad de ese progreso que queremos alcanzar para 2030, que sería un descenso hasta niveles próximos a los 60 miligramos por PCU, pues en la actualidad estamos un poco en la mitad, ¿no? Estamos en 90, partíamos de 120, pues estamos progresando de esa manera. Claro, también es interesante monitorizar cómo se ha producido este progreso en los distintos países y podemos verlo gracias a estos datos, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, que dentro del distinto uso, aquí tenemos en la barra azul más oscura el nivel de uso de ventas, en este caso son ventas, de 2018 y el de 2024, y veo cómo efectivamente en Chipre, por ejemplo, se ha producido un progreso brutal. De tal manera que se ha alcanzado un descenso hasta alrededor de la mitad de lo que se utilizaba en 2018 a 2024. Fantástico. Mientras que, por ejemplo, en Suecia, este descenso ha sido muy inferior, ¿no? Ha sido de un 6%. Claro, también tengo que tener aquí en cuenta que el uso en Chipre era mucho más alto. Por lo tanto, pues bueno, uno pensaría de manera intuitiva que posiblemente pues, hubiera mayor margen de mejora, ¿no? de progreso rápido en unos países que en otros. Aquí un poco la cuestión que más nos interesa a nosotros es, bueno, ¿y dónde está España en este punto, ¿no? ¿Es España, podemos seguir diciendo eso de que España es diferente, como decían los clásicos, ¿no? Bueno, pues España es diferente en algunas cosas. Así, por ejemplo, si pensamos en la importancia de la población o de la industria ganadera en nuestro país, sí que vemos que si medimos el número de cabezas en millones en esta gráfica que tenemos de especies ganaderas, pues realmente España no tiene prácticamente competidor igual dentro de la Unión Europea y solo en nuestro entorno, el único que está en esos valores parecidos sería Turquía, de acuerdo a los datos de Eurostats, ¿no? Entonces vemos que efectivamente España está muy destacada, seguida de Francia y de Alemania, y además tiene otra característica que lo vemos aquí un poco con los colores, y es que el color marrón, representa a los cerdos, es muy predominante. El único otro país que tiene un poco un perfil tan destacado con tantos animales, pues sería a lo mejor Alemania y en menor medida Polonia y Holanda, ¿no? Esto lo vemos aquí también en estos datos que son de los informes en este caso del ESUAVET español, ¿no? que ha publicado la EMA como parte de las publicaciones del PRAN, y vemos que efectivamente dentro de la biomasa la mayor contribución de manera muy destacada la tenemos en los cerdos, seguida de lejos de bovinos, pollos, ovinos, etcétera, en toneladas, ¿no? Esto es importante porque cuando analizamos el uso de antibióticos que tenemos en nuestro país, esto estaría en miligramos por unidad de biomasa, vemos que quitando los conejos, que tienen un uso mayor por kilogramo presente, pero que al mismo tiempo pues, es una especie productora pues, residual, ¿no? De importancia marginal, vemos que efectivamente en el porcino es una de las especies en las cuales tenemos registrado un mayor uso, ¿no? Lo cual pues, bueno, indica que efectivamente cuando hablamos de estas cosas, el porcino es lógicamente una especie en la que nos vamos a concentrar. Luego tendríamos los peces y luego de grandes especies, el bovino y los pollos a niveles muy inferiores, ¿no? Si hablamos un poco dentro de los países que han registrado más uso en los últimos años, o más ventas en este caso, en los últimos años, ¿no? Que decíamos que tenemos, pues bueno, España, Portugal en esta gráfica, y luego podríamos tener Italia, Polonia, Rumanía. El progreso, si nos fijamos un poco, en este caso es utilizando datos de 2010 a 2022, si nos fijamos en los datos que teníamos a 2010, es verdad que casi todos los países, excepto Polonia, que de hecho en términos relativos ha experimentado un ligero aumento con los datos de 2010, han experimentado descensos, pero es que además España ha experimentado un descenso muy acusado desde los años de más uso o de más ventas registrados a mitad de la década pasada a la actualidad, una reducción de más del 70%. Es decir, una tendencia muy favorable que, como digo, pues bueno, también se observa en otros países en niveles inferiores. O sea que, si hablamos un poco de la parte de uso, estaríamos hablando de un progreso claramente muy favorable, ¿no?
¿Qué tanto nos importa esto cuando hablamos de resistencias? Porque al final, pues desde luego es bueno disminuir el uso, pero en el fondo lo que más esperamos es que bajen las resistencias. Pues aquí entra una vez más la utilidad de los programas que nos ha descrito Cristina, ¿no? Porque tenemos datos de resistencia en bacterias de origen animal desde hace muchos años. Y un primer análisis que podemos hacer, que esto está en los informes que publica la EFSA y el ECDC anualmente de tendencias de resistencias antimicrobianas, es ver un poco si para distintos, en este caso vamos a mirar los colis comensales procedentes de broilers, de cerdos, de pavos y de terneros, para distintos antibióticos como ampicilina, cefotaxima, ciprofloxacina, colistina, tetraciclina, se ha registrado un descenso estadísticamente significativo a lo largo de la década entre 2014 y 2024. Entonces, lo que yo veo es que si junto todos los países que reportan datos de uso de estos 5 antibióticos para cada una de estas 4 especies, que no todos los países reportan de todas las especies, veo que tengo un total de 415 combinaciones de país, antibiótico y especie. Bueno, pues de esas 415 combinaciones se han registrado descensos en 118, lo cual supone un 28%. Es decir, ha bajado el nivel de resistencia que yo observo en coli comensal a alguno de estos antibióticos, ¿no? En un 28% de todas las posibles combinaciones de antibiótico y hospedador. Bueno, no está mal. Ha aumentado en un 7%, solo en un 7%, pero desde luego querríamos que no fuera ninguno, y de manera importante, pues alrededor de 2/3 partes de las combinaciones no han experimentado cambios. Esto no es igual para todos los antibióticos, así vemos, por ejemplo, que en el caso de tetraciclina, que si recordamos tenía un descenso muy acusado en el gráfico que puse antes de ventas, pues también es el antibiótico para el cual se ha registrado un mayor número de descensos con 40 de 83 disponibles combinaciones en la resistencia de colis comensales de alguno de estas especies animales en alguno de los estados que reportan, ¿no? Mientras que este descenso pues, no ha sido tan acusado, por ejemplo, en cefotaxima, ¿no? Con solo 18 de unos 80. También es verdad que, lógicamente, los niveles de resistencia en cefotaxima serían muy inferiores que en tetraciclina, ¿no? O sea que estamos en los mismos. Y también es distinto en función de la especie animal que consideremos. Así, por ejemplo, dentro de las combinaciones de país, en este caso, y antibiótico que tendríamos, vemos que en broiler se ha registrado un descenso en el 40% de las combinaciones y en pavo en el 45% de las combinaciones. Si bien es cierto que también se ha registrado un aumento del 11% de las combinaciones en el broiler. O sea, en broiler tenemos mucho progreso con algunos antibióticos y países y, pues, de hecho, estamos yendo para atrás a lo largo de este periodo 2014-2024 en términos de que ha aumentado significativamente el nivel de resistencia en coli comensal en un 11%. En cerdos y en bovinos, lo que vemos es que no hay tanto cambio, ¿no? Vemos que en el 79 y 77% de las combinaciones, respectivamente, no se ha registrado ningún cambio. Volvamos a poner el foco en España, ¿no? Pues si hacemos aquí, nos fijamos en nuestro país, ¿qué tanto se compara con el resto de países en cuanto a la evolución de este porcentaje de cepas resistentes? Bueno, pues de acuerdo al último informe de EFSA, en este gráfico tenemos la resistencia a algunos de los antibióticos que más miramos, que son ampicilina, cefotaxima, ciprofloxacina, colistina y tetraciclina, por distintos motivos, y vemos que en general, por ejemplo, si yo me fijo, las gráficas de arriba serían los datos de los colis indicadores de España entre el periodo 2014 a 2024 y las de abajo serían la población de colis de todos los países de Europa que reportan, ¿no? Para este periodo. Vemos que, por ejemplo, en el caso de los broiler, se registran tendencias estadísticamente significativas en ampicilina, cefotaxima, ciprofloxacina y tetraciclina, es decir, en 4 de los 5 antibióticos. El único en el que no se registran es en colistina, y colistina está en amarillo, como vemos aquí, y realmente no se registran pues porque en broilers hemos tenido un uso en esta década residual, o sea que no se registra porque prácticamente no se puede registrar porque perdón, no un uso, un nivel de resistencia, porque prácticamente los colis comensales no son resistentes, ¿no? Si vemos esto mismo a lo largo de los distintos países en la Unión Europea, vemos que la tendencia es prácticamente la misma, ¿no? Pues descenso en ampicilina, cefotaxima, ciprofloxacina y tetra, y sin cambio en colistina, pero porque en general los niveles de resistencia a colistina son muy bajos en los colis comensales, ¿no? Si hacemos esto mismo para el resto de especies, vemos que básicamente es muy parecido. Pues en general en España veo o los mismos antibióticos o alguno adicional, salvo en el caso del bovino, que ha registrado descensos o para los cuales se ha registrado un descenso en la proporción de cepas resistentes, ¿no? Lo cual, bueno, pues parece bueno, ¿no? Porque yo digo, bueno, tengo el uso de antibióticos por un lado, tengo los porcentajes de cepas resistentes por el otro y veo tendencias más o menos favorables en este sentido, ¿no? De acuerdo a estos datos que estoy mostrando.
Y luego ya para rizar el rizo, pues si queremos hacer este enfoque One Health, pues podemos vincular no solo el uso y la resistencia antimicrobiana en animales, sino también meter en la ecuación el uso de antibióticos en personas y el uso y las resistencias en cepas clínicas en personas, con todas las limitaciones que estos datos tienen y que podemos discutir más adelante, ¿no? Una cosa interesante es que cuando vemos estos niveles de uso, por supuesto que en términos generales el uso en animales es muy superior en términos absolutos, ¿no? El volumen de las toneladas utilizadas. Pero claro, porque la biomasa que suponen los animales de abasto es muy superior a la de personas. Cuando lo ajustamos por miligramos por kilo de biomasa en personas y animales, ya las diferencias no son tan claras. Y de hecho, si miro un poco, aquí tenemos en la gráfica de la izquierda, es el uso en miligramos por kilo de biomasa en animales de producción y en este caso a la derecha, en este azulito más claro, es en personas, vemos que realmente para algunos antibióticos tengo mayor uso en personas, por ejemplo, pues para penicilinas y aminopenicilinas. Esto es de un informe que se publica periódicamente, el último es de 2024, publicado por ECDC, EFSA y EMA, que se denomina el informe Giacra y que hace esta combinación, ¿no? También veo un mayor uso en personas de fluoroquinolonas, de cefalosporinas de primera o cuarta generación y de carbapenemes. El caso de los carbapenemes es muy interesante. Ya nos ha explicado Cristina cómo hemos ido detectando de la última década y sobre todo en los últimos 4 años, bueno, 2 años reportados en especies de porcino y ya de manera más anecdótica en bovino, un incremento a nivel de varios países de la Unión Europea en el número de unidades epidemiológicas, ¿no? Pues podríamos hablar de lotes, es decir, explotaciones, cebaderos, positivos a carbapenemes y no usamos carbapenemes en los animales. Por lo tanto, pues bueno, eso tiene que venir de algún lado y pues lo más lógico es pensar que de manera directa o indirecta viene del uso de antibióticos en las personas, ¿no? Este fenómeno de emergencia. En cualquier caso, la idea un poco de este informe Giacra es que podamos relacionar el uso de antimicrobianos en animales con la resistencia en animales, el uso de antimicrobianos en personas con la resistencia en personas, pero también el uso de antimicrobianos en animales con la resistencia en personas. Claro, este informe nos da algunos datos muy interesantes, ¿no? De manera así rápida, pues podemos ver, por ejemplo, en este gráfico en el cual se representa cada círculo, son los datos de un país y para cada país tenemos el grado de consumo de carbapenemes descrito o reportado en ese país, que está definido pues, en unas unidades que son las dosis definidas de tratamiento, ¿no? Pero bueno, unidades de uso, diríamos, por 1.000 habitantes por día, ¿no? O sea, bueno, en grado de uso, si queremos hablar, de tratamientos, y en el eje vertical tenemos la probabilidad de que una Klebsiella pneumoniae aislada de una persona, una cepa clínica, sea resistente a carbapenemes. Y lo que veo claramente es que aquellos países que describen un mayor uso de carbapenemes en personas, pues tienden a tener un mayor porcentaje de cepas de Klebsiella pneumoniae que son resistentes a carbapenemes, o una mayor probabilidad de que estas cepas sean resistentes, ¿no? Esto mismo lo puedo hacer combinando, en este caso, el uso de antibióticos en animales. En esta gráfica es el uso de fluoroquinolonas en aves de producción, con la probabilidad, en este caso, de encontrarme un Campylobacter jejuni en una persona que sea resistente a fluoroquinolonas. Y veo cómo efectivamente aquellos países, una vez más cada burbujita es un Estado miembro, aquellos países que describen un mayor uso de antimicrobianos en aves de producción, pues también tienden a tener una mayor proporción de cepas de Campylobacter jejuni clínicas de personas que son resistentes a este antibiótico, ¿no? Pero yo en esta charla me he venido centrando sobre todo en los colis. Que como nos ha dicho Cristina, pues son el indicador por excelencia para los gram negativos, porque es una bacteria pues, que está presente en general en el tracto digestivo de animales y de personas y que además tiene una gran facilidad para captar genes de resistencia, ¿no? Entonces, cuando yo quiero completar un poco este puzzle con distintas familias de antimicrobianos, tengo resultados muy variables. Por ejemplo, en el caso de los carbapenemes, solo asocio uso en personas con resistencia en personas, normal, porque no tengo uso en animales. En el caso de las cefalosporinas, sin embargo, de tercera y cuarta generación y las aminopenicilinas, sí que puedo establecer un cierto grado de asociación entre el uso en animales y la mayor probabilidad de encontrar una cepa clínica resistente a estos antibióticos en personas. ¿Supone esto una relación causal? Bueno, no necesariamente, esto es una correlación, ¿no? Pero, desde luego, pues me permite formular hipótesis, ¿no? Y quiero terminar ya la última parte de la charla un poco hablando específicamente de la resistencia en colis con un foco en betalactámicos y aminopenicilinas, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, en este gráfico, que se ve muy pequeño, pero solo me interesa una parte, tenemos representada el número de muertes directamente atribuibles, básicamente, a distintas bacterias resistentes, y vemos que Escherichia coli, aunque no se ve mucho, pero bueno, es la más roja de todas las bacterias. Las bacterias están en filas y los antibióticos están en columnas, y vemos que Escherichia coli pues es la principal, ¿no? Es la mayor, la más importante un poco dentro del panel aquí analizado en este estudio, ¿no? Y vemos que dentro de Escherichia coli los antibióticos, o la resistencia, mejor dicho, más importante desde el punto de vista del impacto que tiene en salud pública, en términos de muertes atribuibles, son precisamente los betalactámicos y las aminopenicilinas, ¿no? Por lo tanto, claramente, la resistencia a estos antibióticos en coli es un gran problema de salud pública. Pero es que además es un problema de sanidad animal. No nos olvidemos también de la parte de los animales. Y es que estos son datos de unos informes que publicó la EFSA en 2022. De acuerdo a estos resultados, que describen básicamente el porcentaje de cepas resistentes, que va de 0 a 100%, cada circulito publicados en estudios, cada circulito es un estudio, por una parte, bovino, cerdo y aves de producción resistentes a aminopenicilinas, vemos que el porcentaje de cepas resistentes, siendo estas cepas clínicas, es decir, de animales enfermos, no cepas comensales, vemos que efectivamente está muy desplazado hacia la derecha, de tal manera que en función del punto de corte que pongamos, si usamos los ECOF, como nos decía Cristina, o los puntos de corte clínicos, está en cualquier caso por encima del 20-25% en el caso de bovinos y aves, y muy por encima del 60-70% en el caso del porcino, de acuerdo a estos estudios que tienen 1000 sesgos. Pero vamos a ver, lo que venimos a decir es que efectivamente no es raro que las cepas clínicas que encontramos en especies de abasto sean resistentes a estas familias, ¿no? En este caso aminopenicilinas. Este tema de la resistencia a estas familias de antibióticos es muy importante, porque aquí entrarían un poco la parte de las betalactamasas de espectro extendidos, ¿no? De esas BLES, o yo las voy a llamar ISBL, que son un poco pues, un gran problema de salud pública. Y este es uno de los motivos que muchas veces despierta un poco estas discusiones muy encendidas, ¿no? En el cual, pues bueno, pues hay gente que dice, bueno, pues todo este problema de emergencia que tenemos se debe al uso de los antibióticos en los animales. Si no usáramos antibióticos en los animales, no tendríamos este problema de emergencia, ¿no? A esto contribuyen pues algunas noticias un poco sensacionalistas, ¿no? Como esta que tengo aquí de hace unos años, que bueno, pues habla del escándalo de E. coli, que se ha encontrado una superbacteria en alrededor de la mitad de las muestras, ¿no? En este caso era de carne de broiler, de pollo, de un supermercado, ¿no? Y en este caso esta superbacteria era efectivamente unos colis productores de betalactamasas de espectro extendido, ¿no? Ante esto, pues volviendo un poco al consejo que nos decía Fran Lebovich, pues podemos un poco informarnos antes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un trabajo publicado por Lapo Mughini y colaboradores hace unos años, muy interesante, en el cual, mediante un modelo de atribución de riesgo, básicamente lo que ellos concluyeron es que, de acuerdo a los datos que tenían de Holanda, de todas las infecciones por colis productores de betalactamasas que encontraban en la comunidad, es decir, personas portadoras, alrededor del 60% serían atribuibles a contagio entre personas, y solo entre comillas, por supuesto, porque tampoco es despreciable, pero solo el 20% sería, o el 19% para ser más exactos, sería atribuible a los alimentos. Es decir, no es que los alimentos y de manera indirecta los animales no importen, pero bueno, las personas desde luego también son muy importantes, ¿no? ¿Qué tal andamos en estos datos, ¿no? Hablando ya de estos antibióticos en concreto en España? Bueno, pues podemos ver un par de indicadores interesantes. Estos son los datos que están en el dashboard, ¿no? El tablero que se puede consultar de EFSA, sobre resistencia a antibióticos en cepas de animales. Y si juntamos todas las especies juntas, vemos que de los países que tenemos con datos que reportan el porcentaje de cepas de E. coli pan-susceptible, pues España lamentablemente no está entre los que más tienen. De hecho, pues de acuerdo a estos datos, para los datos de 2024 era de los que menos, ¿no? Está en un 14%. Hay alguno que está por debajo, pero en general, comparado con otros países que reportan pues alrededor de un 80%, en los países escandinavos o un 70%, pues España estaría por debajo. También podemos ver directamente el porcentaje de aislamiento que tenemos de colis con este fenotipo, ¿no? de ISBL. Y vemos que España, una vez más, está dentro de los países que reportan un porcentaje mayor de aislamiento global, ¿no? O sea que efectivamente, bueno, en España tenemos estas bacterias en animales de producción. También podemos verlo discriminado por especie animal, ¿no? En este gráfico tenemos el porcino, el bovino, los broiler y los pavos, y el dato que tengo aquí en azul es la media. Estos son los datos de 2023, son los datos publicados en el informe 2024, el promedio que teníamos de resistencia
de detección de prevalencia, en este caso, de bacterias con este fenotipo en toda Europa. Y vemos que, aunque hay una gran variabilidad, por ejemplo, en el porcino va de 0,7 a 59%, pues España, una vez más, está dentro de los países más oscuros, ¿no? Si la media es del 33%, en España está muy pequeño y no se ve bien, pero está por encima del 50%, ¿no? Y esto más o menos se cumple en las otras especies, desde luego en pavo, un poquito menos en bovino. Si hacemos este mismo análisis para los alimentos derivados de estos animales, ¿no? El porcino, ¿no? El alimento derivado del porcino, bovino, pollo y el pavo, vemos que en general se cumple la misma tendencia, ¿no? Que España, salvo en el caso del bovino, está dentro de los países que tienen pues, niveles más altos, aunque en alimentos vemos que los porcentajes son muy inferiores, ¿no? Aquí vamos de un 0,7 a un 59 en función del Estado miembro y aquí estamos entre un 0 y un 15%, o sea, mucho menor, pero España efectivamente está dentro de los países que tienen en general colores un poquito más oscuros, ¿no? Entonces, bueno, pues España es un poco distinto en esto. En este contexto, esto es ya lo último que voy a contar, hicimos un estudio, que esto lo ha liderado el investigador Carlos Serna de la universidad, ¿no? El doctor Carlos Serna, en el cual, pues bueno, nuestro interés era tratar de valorar un poco los cambios que hemos experimentado dentro de los fenotipos de resistencia de colis comensales y de colis productores de beta-lactamasas en España, aprovechando precisamente estos datos de ventas de antimicrobianos y de resistencias generados a través de los programas, ¿no? Las hipótesis un poco que teníamos era, pues bueno, saber si podemos utilizar estos datos para hacer un análisis un poquito más fino que nos permita discutir si tenemos las mismas cepas de colis comensales y de bleas, de productores de bleas en las distintas especies, lo cual nos permitiría hipotetizar, pues bueno, que a lo mejor están sometidas a similares dinámicas. También si se asocia la resistencia a algún antibiótico o a otros antibióticos en particular, si podemos identificar fenotipos súper resistentes, ¿no? Resistencia a múltiples antibióticos al mismo tiempo en colis comensales y en colis productores de beta-lactamasas, una vez tenido en cuenta que estos colis lógicamente son resistentes a los beta-lactámicos por definición, y si son similares entre estos dos grupos. Y luego, por último, sí podemos asociar estos patrones, ¿no? Estas tendencias con el uso de antibióticos, en este caso con las ventas. Para ello hicimos un análisis de los datos de los programas entre el 2014 al 2023 con la colaboración del Ministerio de Agricultura y del Laboratorio Central de Veterinaria. Este es un trabajo en el que también han colaborado entre otros, pues también Cristina, ¿no? Y lo que hicimos fue un análisis de estos datos que se generan de manera rutinaria, ¿no? De esto no tengo que hablar porque yo lo he explicado muy bien Cristina, ¿no? Estos aislamientos de colis comensales y de bleas en medios selectivos, determinación del perfil de susceptibilidad. Lo que hicimos después nosotros fue analizar los datos de resistencia, pero además de mirar los antibióticos por separado, que es algo que ya miramos que ya está disponible en los informes de EFSA, lo que hicimos fue mirar lo que llamamos los resistotipos, que son los perfiles de cada una de las cepas combinando si son resistentes o susceptibles a cada uno de estos antibióticos. Y con estos resistotipos hicimos un análisis de agrupamientos para ver si podíamos agrupar las cepas de distintos orígenes, años, especies, en resistotipos predominantes, ¿no? Más frecuentes. Y luego tratamos de valorar si los cambios en esos resistotipos se asociaban o cambiaban a lo largo del tiempo y si este cambio podíamos de alguna manera asociarlo con el nivel de ventas de antibióticos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, por una parte, en este gráfico vemos el porcentaje de cepas resistentes a cada uno de los antibióticos disponibles, que está aquí en cada una de las filas. Cuanto más oscuro es el color, más nivel de resistencia encontramos, lógicamente. Y a la izquierda tenemos los colis comensales y a la derecha tenemos los productores de beta-lactamasas o con un fenotipo compatible con producción de beta-lactamasas. Lo que vemos en primer lugar es que en colis comensales tenemos un porcentaje bastante alto de resistencia a ciprofloxacina, tetraciclina y ampicilina, lo cual desde luego que es importante, ¿no? Mayor del 50%. Y tenemos un nivel intermedio a sulfonamidas, nalidíxico, trimetoprim y colanfenicol, ¿no? Que estaría pues un poco entre el 20 y el 40%. Si miramos en las bleas, que sería la columna de la derecha, además de tener, por supuesto, una resistencia del 100% a los betalactámicos, por definición, ¿no? Pues aquí tenemos las cefalosporinas de tercera generación y aquí tenemos la ampicilina, ¿no? Además, tenemos en general mayores niveles de resistencia a todos los antibióticos, ¿no? Entonces vemos que los colores son parecidos, pero en general un poquito más oscuros. Una cosa buena que vemos en ambas categorías es que en ambos casos tenemos niveles de resistencia por debajo del 2% a esos antibióticos de último uso, ¿no? De último recurso, muy importantes en salud pública, que incluye la colistina, los carbapenemes y la tigeticlina, ¿no? Aunque es un pelín más alto en los colis con un fenotipo de ISBL, es desde luego por debajo del 2%, ¿no? Eso está bien, perfecto, pero estos datos ya están más o menos disponibles en los datos de EFSA.
Lo que hicimos interesante fue luego ver esa comparación de los perfiles de resistencia, ¿no? Entonces, nos centramos en primer lugar en las cepas de coli comensal. Identificamos 5 clústeres que consisten en 5 perfiles de resistencia distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el primer clúster, por ejemplo, que lo llamamos aquí de baja resistencia, es un clúster que agrupa cepas que en general son susceptibles a casi todos los antibióticos que tenemos, salvo tetraciclina, que no son muy resistentes, no están por debajo del 50%, y ciprofloxacina, que está un poquito más alto, está más cerca del 50%, pero no mucho. Bueno, pues las cepas que pertenecían a este clúster, a este perfil de resistencia, este era el clúster más abundante y agrupaban hasta el 30% o cerca del 30% de las 3.000 y pico cepas totales que tenía disponibles de cólico mensal a lo largo de los años de estudio. Y vemos que la especie de la que se originaba más frecuentemente era del bovino. Un segundo patrón de resistencias que encontramos era un perfil que lo llamamos de resistencia a fluoroquinolonas porque tiene resistencia también al tetraciclina, un poquito más alto, y a ampicilina, pero sobre todo se caracteriza con que hay una resistencia prácticamente del 100% a ciprofloxacina y a ácido anhidríxico. Y este perfil es claramente predominante, está asociado a broiler y a pavos, ¿no? Es un perfil que vemos fundamentalmente en pavos. Y es un perfil que agrupa hasta el 17% de las cepas de colis comensales. Un tercer perfil, que lo llamaríamos el trirresistente, es un perfil un poquito más complicado que el anterior, en el cual ahora ya no tengo resistencia a anhidríxico, pero tengo niveles de resistencia por encima del 75% a ampicilina, tetraciclina y ciprofloxacina, y niveles un poquito más altos de otras resistencias. Y vemos que en este caso, este perfil está dominado por aislados de porcino y de pavo, ¿no? Lo cual me dice, pues distintos perfiles son más predominantes en distintas especies, lo cual lógicamente lo puedo vincular posiblemente a distintos patrones de uso de antibióticos. Un cuarto perfil, ya lo llamamos el perfil multiresistente, este es menos bueno y este engloba lamentablemente el 24% de todos los aislados y tiene ya niveles muy altos de resistencia a los mismos antibióticos que decía antes, ampicilina, tetraciclina y ciprofloxacina, pero además le sumamos el sulfamethoxazol, el trimethoprim y hasta cierto punto el cloranfenicol. Y este perfil lo tenemos fundamentalmente en cepas de bovino y de cerdo. Son las cepas más resistentes que encontramos en estas dos especies. Y por último, tenemos el peor perfil del todo, que es el multiresistente con resistencia a fluoroquinolonas, que básicamente es muy parecido al anterior, pero además le sumamos la resistencia a las fluoroquinolonas, quinolonas y fluoroquinolonas, que no lo teníamos en el perfil anterior, ¿no? Que teníamos solo resistencia intermedia a cipro y ausente prácticamente anhidríxico. Aquí tenemos una resistencia prácticamente del 100%. Y este es un patrón, es un perfil que vemos sobre todo en broiler y en pavos y en menor medida en porcino, y que lamentablemente también es el 20%, ¿no? Entonces vemos que hay una asociación muy clara entre la resistencia a distintos antibióticos y además a distintos hospedadores, de menos a más resistentes. Y esto mismo lo hicimos en los colis productores de beta-lactamasas. Entonces, no quiero ser muy pesado con esto, pero básicamente si traemos los datos que había mostrado anteriormente, vemos que los perfiles se parecen un montón. Nos quitamos el trirresistente en el cual estaba involucrada la ampicilina, que si nos fijamos en esta tabla no la tengo, porque la ampicilina, pues todos estos aislados son resistentes a ampicilina por definición. Pero veo que tengo un perfil de baja resistencia, en el cual tengo resistencia solo a tetra y cipro, un poquito más alto. Tengo un perfil resistente fundamentalmente a fluoroquinolonas, ¿no? A anhidríxico y ciprofloxacina del 100%, luego un perfil que llamaríamos multiresistente en el que se suman más o menos los mismos antibióticos que veía antes en el multiresistente, es decir, cloranfenicol, trimethoprim, sulfamethoxazol, tetra y ciprofloxacino, y luego un perfil multiresistente más fluoroquinolonas. La distribución en las especies es un poquito distinta, pero básicamente veo que en general los perfiles que tienen resistencia a fluoroquinolonas están muy dominados por las cepas aviares, y en general los bovinos son más minoritarios entre todas estas cepas, ¿no? Lo peor de las bleas es que el perfil más abundante en este caso es el más resistente en este caso, ¿no? A diferencia de lo que nos pasaba con los colis comensales. Pero es muy interesante ver cómo este patrón de resistencias es muy parecido, porque esto nos indica que, bueno, los colis que tienen producción de que tienen estos genes productores de beta-lactamasas posiblemente se parezcan mucho a los comensales, simplemente han pillado un plásmido, pero en general, por lo demás, pues pueden ser muy parecidos. Y ya lo último es cómo evolucionan estos clústeres en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que veo, sin entrar en muchos detalles, aquí vemos para cada uno de los años del análisis que teníamos disponible y para cada una de las especies, broiler, pavos, cerdos y bovino, la izquierda comensales y a la derecha los productores de beta-lactamasas,
cada color indica uno de estos clústeres, ¿no? Veo que si me centro en las líneas azul y morada, que son las de los clústeres multiresistentes y multiresistente más fluoroquinolona de las cepas comensales, en general se registra una bajada en todas o casi todas las especies, ¿no? Lo cual pues es una cosa buena. Y si me fijo en el color del clúster así, no sé muy bien cómo llamarlo, salmoncito, no, salmón no es, no sé, naranja, veo que en general ha aumentado a lo largo del tiempo. Es más predominante dentro de cada vez que saco un coli comensal, miro a qué clúster pertenece y los de los últimos años tienen mayor probabilidad de pertenecer a este clúster, ¿no? Lo mismo si veo con las bleas, veo que efectivamente se produce un descenso de los multiresistentes y un aumento de los de baja resistencia, especialmente ese aumento notable en las aves, en broiler y en pavos, lo cual en general pues son buenas noticias. Y si trato de valorar la asociación de los cambios en la proporción un poco de aislados que pertenecen a cada uno de estos clústeres con los niveles de ventas, veo algo muy interesante. Aquí tengo la probabilidad de pertenecer para un aislado, de pertenecer a cada uno de estos clústeres en función del nivel de ventas que está expresado en logaritmo en base 2, ¿no? En miligramos de PCU. Entonces, básicamente la idea es que cuanto más a la izquierda, menos ventas, cuanto más a la derecha, más ventas, básicamente. Y lo que veo en este caso es que, por ejemplo, si me centro en los en la pertenencia, la probabilidad de pertenencia a los clústeres peores, ¿no? Los más peligrosos, los menos favorables, porque son el multiresistente más resistencia a fluoroquinolonas, veo que en general, claramente, la probabilidad de que una cepa pertenezca a este clúster es mucho más alta cuando tengo niveles más altos de uso, ¿no? Como decíamos aquí el eje de las X, más a la derecha es más uso, especialmente para broiler y para pavos, que son las líneas que yo tengo indicadas en morado y en, pues no sé, rosita. Básicamente veo una asociación muy marcada. Si hago este mismo análisis para los colis productores de beta-lactamasas, veo una asociación muy parecida con unos niveles muy marcados, una vez más en broiler y en pavos, de manera que realmente cuanto más alta es el nivel de ventas, más probabilidad hay de que un coli perteneciera a este clúster de multiresistencia, ¿no? Pues en el caso de los pavos, que es el más exagerado, por cada aumento en un logaritmo en base 2 del nivel de venta, que no es una unidad muy intuitiva, pero vamos, por cada aumento en el número de toneladas de ventas de antibiótico, veo que aumenta hasta 5 veces la probabilidad de pertenecer a este clúster, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de ventas agregadas, porque no podemos comparar, desgraciadamente, para cada uno de los antibióticos, porque en este periodo tenemos los datos de SBAC, ¿no? Y mi última diapositiva, que me enrollo más de la cuenta. Conclusiones. Bueno, pues mi primera conclusión es que analizar los datos es muy útil, ¿no? Vemos que, pues bueno, por una parte, tenemos una resistencia frecuente a algunos antibióticos en coli comensal, que es más acusada o más frecuente en colis productores de beta-lactamasas, pero que es rara a último recurso. Bueno, eso ya lo veíamos en los informes de EFSA. Más interesante es que vemos cosas como que los fenotipos de resistencia se agrupan en perfiles o clústeres que son similares en coli comensal e indicador. Esto a mí me hace hipotetizar que tengo posiblemente dinámicas similares. La pregunta aquí sería si tengo las mismas cepas que han captado, como decíamos antes, un gen, ¿no? También veo que los perfiles más resistentes, ¿no? Estos clústeres de mayor resistencia, han disminuido en los últimos años y los más susceptibles han aumentado, especialmente en el caso de las aves, tanto en colis comensales como en bleas, como en productores de bleas. También veo que a nivel global, ¿no? Una asociación ecológica, los años en los que yo he registrado mayor volumen de ventas, en general, se han asociado con mayor probabilidad de pertenencia a estos clústeres de mayor resistencia, ¿no? Lo cual, pues bueno, me permite hipotetizar que el descenso en las ventas se ha traducido en un descenso en la probabilidad de que las cepas sean resistentes y sobre todo multiresistentes. Pero, por último, por supuesto, es necesario confirmar todos estos hallazgos con datos de uso de antibiótico que estén estratificados por especie y valorar la relación un poco que tengo entre colis comensales y colis productores de beta-lactamasas utilizando secuenciación, que como nos decía Cristina, pues bueno, es una herramienta que nos da muchísima más información, ¿no? Y esto es un poco en lo que estamos trabajando ahora mismo. Con esto ya termino. Muchas gracias por la atención. Espero que no haya sido demasiado pesado. Tenía esta frase un poco de Fran Lebowitz, ¿no? Para terminar, esto de piensa antes de hablar y lee antes de pensar. Y luego también, pues bueno, como última reflexión, esta otra frase que también me hace a mí mucha gracia, que dice que, pues bueno, no entender las cosas es muy bueno para no preocuparte mucho. Entonces, bueno, a lo mejor si leemos demasiado nos preocupamos más de la cuenta. Y con eso doy por terminada la presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias por vuestras ponencias. Y ahora hemos visto que tenemos una serie de preguntas en el chat.
Si queréis las vamos comentando. Las primeras son para la presentación de Cristina, que preguntan cómo se seleccionan los animales, por ejemplo, de granjas o mataderos. Entiende que es una representación a nivel del territorio nacional. Pues sí, lo que se hace es un muestreo proporcional en los mataderos que transforman al menos el 60% de la producción de cada una de las especies que se vigilan. Y el muestreo, pues sí, se distribuye proporcionalmente en el territorio, en las diferentes comunidades autónomas, según el volumen que procesen, y se distribuye también en el tiempo, para que sea proporcional en los diferentes meses del año. Esa es la manera en que se hace. Luego te hacen una pregunta de la presentación que has hecho, que dices que en algún momento has dicho que tenemos un 100% de prevalencia. ¿A qué se refiere? ¿A granjas, matadero o de qué patógenos? No, eso lo he comentado en el MRSA, en el estafilococo resistente a meticilina. A ver, no, lo que quería decir es que en el estudio que hemos hecho, que ha sido una vigilancia de un año en la que se han muestreado 150 muestras, esas 150 muestras han sido pues todas positivas a MRSA. A eso me refiero con el 100% de prevalencia. En este estudio puntual que hemos hecho con este número de muestras. No tengo datos si se hiciera un estudio de prevalencia más amplio, no lo sé, pero este que hemos empleado para la vigilancia ha sido un 100% de muestras positivas a MRSA. Luego otra persona pregunta con respecto a las carbapenemasas y el SBL si las secuencias son públicas. No, ahora mismo no. Esas secuencias no son públicas. Algunas de ellas sí que se han enviado a EFSA, pero no son públicas por el momento, no. Vale. Luego imagino que estos también podéis contestar los dos. Si se ha planteado hacer muestreos en productos de origen animal, cárnicos o lácteos. Bueno, en productos cárnicos se están haciendo ya, que es lo que os comentaba, luego que se está muestreando tanto en matadero como en comercio minorista. Me he centrado más yo en mi presentación en el matadero porque es la parte que llevamos nosotros, pero sí que se está muestreando en carnes frescas de las 4 especies que se están vigilando, de vacuno, de porcino, de pavos y de pollos. Esto lo está haciendo la ESAN, esa vigilancia la está haciendo la ESAN. Y luego ya en productos lácteos, la verdad que hasta donde yo sé, por lo menos de forma oficial, hasta donde yo sé, creo que no se está vigilando ahora mismo. No sé, Julio, si tienes idea, pero que yo sepa, no. No, yo creo que al final un poco el supuesto es que realmente como está luego la manera en la que está higienizada la leche, o sea, realmente si estamos hablando de lo que es el producto que llega al consumidor, pues lo razonable ahí es pensar que salvo que haya algún tipo de fallo en el proceso de higienización no íbamos a tener nada, o sea, que yo sepa no. No. Bueno, y luego está también la vigilancia que os he comentado en acuicultura, que ahora mismo no se está haciendo, pero se va a hacer para el 28. Por lo que os decía, porque cada vez la acuicultura tiene más peso y entonces pues EFSA sí que ha considerado de interés pues tener una idea del porcentaje de resistencias en los que nos estamos moviendo, que ahora mismo pues son datos que no se conocen. Sobre ese tema, la verdad que me ha parecido muy interesante y sobre todo lo de los resultados de BRSA en porcino, bueno, pues que está ahí el dato. No sé, si supongo que cuando se busca se encuentra, ¿no? Pero, ¿qué esperáis encontrar? Vosotros que estáis más, que profundizáis más en el tema de resistencias, ¿qué esperáis encontrar en acuicultura? Y una pregunta también para los dos. Ahora que se están imponiendo los estudios de secuenciación masiva, ya has comentado que a veces no hay una correlación entre la caracterización fenotípica y la caracterización genotípica. ¿Nos recomendaríais que siguiéramos utilizando los métodos fenotípicos, bien contrastados, el sistema que habéis usado, que sea de lo más automatizado y reproducible posible? ¿Pero creéis que debemos de seguir combinando los dos sistemas? Y bueno, con el tema de las clústeres, bueno, súper interesante. Creo que sí, que puede haber familias que se vayan agrupando. Entonces, a ver, sobre ese tema me gustaría que profundizarais un poquito más. Bueno, no sé, yo en lo que comentabas, lo primero que has dicho de la acuicultura que esperamos encontrar, si quieres que te diga la verdad,
Pues no tengo idea porque además son patógenos que hasta el momento excepto el coli, el resto de los patógenos hasta el momento no se han vigilado, pero yo me temo que quizá las resistencias sí que vayan a ser altas porque, bueno, pues son producciones intensivas, casi diría yo, y bueno, con una relación ahí con en el agua, con el medio ambiente. Entonces, yo creo que a lo mejor no va a ser agradable lo que encontremos, pero sinceramente no tengo ni idea. No sé, Julio, ¿qué piensas? No, es un dato súper interesante. De hecho, es que los peces son un poco un mundo aparte. Y de hecho, dentro de me ha interesado mucho eso, Cristina, pues no lo sabía. Y dentro de las especies, claro, en coli por lo menos tenemos unos valores de referencia, tenemos una metodología, tenemos unos criterios. Entonces, bueno, pues más allá de que no lo sepamos, cuando tengamos los datos, yo creo que vamos a saber interpretarlos relativamente rápido. Es decir, esto es mucho, esto es poco. Pero claro, para otras bacterias como aeromonas, pues es que dentro del trabajo de EFSA hicimos una opinión científica sobre resistencia en bacterias clínicas, en cepas clínicas, en peces también, ¿no? Y más allá de que nos centramos solo en algunas especies, la cosa era que había muy pocos trabajos, muy heterogéneos, que la metodología solo está estandarizada para un par de patógenos y un par de antibióticos, porque claro, al final, pues si es una bacteria de un pez, ¿a qué temperatura hago yo? Determino un poco el nivel de resistencia, ¿no? Si lo que quiero sacar es un ECOF y es una hormona que viene de un pez, pues lógicamente no voy a usar 37 grados. Pero ¿y cuánto tiempo tengo que dejar el antibiótico, o sea, perdón, el cultivo, ese tipo de cosas que las sabemos muy bien para las bacterias de las que hemos estado hablando hoy, pues para el mundo de los peces, pues bueno, va a ser muy, muy interesante. Yo creo que va a ser un poco, pues, quitarnos la venda y ver un poco lo que hay. No obstante, en líneas generales estoy muy de acuerdo contigo que me temo que en general no vamos a encontrar poco, me temo. Ojalá nos equivoquemos, por lo menos sobre todo en acuicultura en producción más o menos intensiva. Seguimos con las preguntas. No, Sobre no los sé si, disculpa Isabel, había preguntado también algo, Ima, de lo de secuenciación, ¿no? Antes sí, que de... si las secuencias serán públicas. No, y si la No, secuenciación genómica nos da información sobre genes de resistencia que hay Ah, sobre la caracterización fenotípica, esa correlación, si debemos de seguir manteniendo los dos sistemas de vale, sí. trabajo. Mm. Vale. yo no sé qué opina Julio. Mi opinión es que creo que debería ser algo gradual. No podemos pasar de una vigilancia básicamente basada en la fenotipia ahora a que todo sea secuenciación. Bueno, por otra parte, yo creo que va a tener que ser así porque, bueno, tampoco todos los Estados miembros van a tener implementada la tecnología para poder pasar de repente a secuenciar. Pero por otra parte, pues yo creo que hasta donde yo entiendo, que seguramente Julio lo tiene mucho más claro, pero esa pequeña bache que hay ahí en el caso de algunos genotipos que no se corresponden con los fenotipos, creo que es una información que no podríamos perder de repente. No sé de qué manera está pensado hacer la transición, no lo sé. Sí, tal cual. Por una parte, pues yo creo que es un salto un poco, esto es pues un poco como Internet en su momento, la inteligencia artificial es una cosa que está aquí, que va a venir y que sin duda yo también creo que pues de aquí a unos años, no sabría decir cuántos, pero se va a ir imponiendo como la nueva norma, porque realmente pues cada vez lo es más. Pero es verdad que tiene que ser una cosa gradual, porque así como en algunas bacterias, fundamentalmente las enterobacterias, ¿no? En Salmonella y en coli, pues yo creo que lo tenemos bastante más claro. En cuanto pasamos a otras, ¿no? Pues podemos hablar de Campylobacter incluso, y peor si vamos a otras bacterias, pues claro, ya nuestro nivel de incertidumbre es mucho mayor. Esa correlación entre resistencia y fenotipo, genotipo de resistencia y fenotipo de resistencia es menor. A eso unimos las dificultades metodológicas, como decía Cristina, ya no estamos hablando tanto, el problema ya no es tanto la secuenciación como la interpretación de la información. Y es verdad que este tipo de análisis son muy sensibles al uso de las herramientas, a los puntos de corte, a la calidad. Entonces, tiene la ventaja de que es relativamente fácil de estandarizar y el inconveniente de que eso no es tan fácil de hacer. Por lo tanto, necesitas, pues bueno, un equipamiento y sobre todo un personal especializado, que es un poco el proceso en el que yo creo que están ahora los Estados miembros de la Unión Europea y no todos a la misma velocidad. En algunos, pues lo tienen más o menos puesto a punto de manera muy eficiente, pero en otros, desde luego, están muy lejos de tenerlo como rutina.
Y luego, en último lugar, pues claro, que tenemos todo el histórico que tenemos de todos estos años. Entonces, si ahora pasamos a la información genotípica, aunque es fantástica porque nos permite ver cosas que no estamos buscando, entre comillas, ¿no? Porque lo bueno que tiene la secuenciación es que te puedes encontrar genes que teóricamente no estás buscando, de tal manera que, bueno, pues con fenotipos solo sabemos pues, la resistencia a los 15 antibióticos que tengamos en el panel, pero con la secuenciación ves todo lo que hay. Al mismo tiempo, tienes el inconveniente, por supuesto, como decía Cristina, que no sabes si se están expresando. Entonces, bueno, la significación clínica, en algunos casos encuentras algunos genes y encuentras publicaciones, descripción del gen no sé cuánto y tal. Y bueno, ya sí, pero ese gen es realmente no, o sea, es de la familia de estos genes, ¿no? Con los MCRs, pues hay algunas variedades muy interesantes que sí, que bueno, son interesantes, pero no es como decir que la bacteria es resistente a colistina y es un poco más fácil confundirlo todo. Entonces yo creo que es el signo de los tiempos, yo creo que va a llegar sin ningún tipo de dudas, pero creo que la clave es un poco la palabra que decía Cristina, gradual. Creo que tiene que ser una transición gradual que nos permita que sepamos un poco dónde estamos poniendo cada pie. Vale, seguimos con las... Ay, perdona, Sí. que te... No, nada, sigue, no era importante. Seguimos con las preguntas para Cristina sobre los casos puntuales de resistencias a carbapenémicos en porcino. ¿Se ha analizado la trazabilidad? Bueno, estamos haciendo algo, como os decía, en el proyecto este Carbarales. Lo que estamos haciendo es en los casos de porcino, cuando tenemos un positivo en la vigilancia, lo que estamos haciendo es ir a las granjas de engorde, de producción de lechones. Si esto es positivo, vamos a la multiplicación. Si es positivo, vamos a la selección. Y ahí sí que estamos haciendo un pequeño estudio. Este proyecto está todavía en marcha, estamos en ello, pero por ahora es el único trabajo en cuanto a trazabilidad que estamos haciendo. Otros Estados miembros que están participando en el proyecto también están haciendo algo, pero es verdad que bueno, pues excepto Italia, que sí que estás trabajando algo en el tema, es que el resto de Estados miembros no tienen tanta prevalencia como nosotros. Entonces, bueno, pues nosotros todavía no tenemos resultados definitivos, pero es lo único que estamos haciendo ahora en cuanto a trazabilidad. Vale, ahora una pregunta para los dos. Los datos de los cambios en ATBR de resistencias publicados en los informes de la EFSA salen de los muestreos para buscar ATBRR que nos ha contado Cristina. Perdón, no he entendido muy bien. Los datos de los cambios en ATBRR publicados en los informes de la EFSA salen de los muestreos para buscar ATBRR que nos ha contado Cristina. Es para los dos la pregunta. O sea que no sé muy bien a qué te... Sí, yo creo que se refiere a si los datos que hemos mencionado de los informes de EFSA antibioresistencia salen de los muestreos que ha explicado Cristina. Y Ah, básicamente sí, es eso sí, justo. O sea, la EFSA coordina un poco, los Estados miembros hacen la vigilancia y la EFSA coordina, bueno, la EFSA y el ECDC por la parte humana, coordina un poco la recogida de todos los datos, la homogenización, el control de calidad, entre comillas, vamos, y publica esos informes con los datos que han proporcionado los Estados miembros. O sea, la EFSA realmente es un transmisor de la información. Te preguntan, Julio, si les puedes pasar el enlace del artículo de la mortalidad asociada a TBRR. Sí, no sé, ¿hay un chat aquí que se pueda poner o lo podemos poner? Sí, lo busco ahora mismo, la referencia. Sin ningún problema. No sé muy bien cómo pasarlo, no obstante, si no, espérate que busco el primer autor A porque te través confieso que ahora de mismo. Aurora o algo. A través de... A lo mejor a través de Aurora o lo podemos poner o no sé, o colgarlo en el chat. Sí, o un enlace, yo no sé si lo podemos. Sí, ponlo en el chat de aquí. Está Vale, diciendo, espera, sí, pues Luego lo se busco. puede Lo colgar en busco. el otro. Si quieres, venga, vamos con la ponelo. siguiente pregunta, porque tengo el PDF, pero voy a buscar el chat de. Eh, O sea, perdón, el bueno, enlace. que están diciendo que es muy interesante y que vuestro trabajo de asociación con las ventas que es muy ilustrativo. Luego otra pregunta, un tema muy interesante y complicado con la resistencia a antibióticos. ¿Hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos futuros de actuación en el control y reducción en el uso de los mismos? Mm. no sé.
¿hacia dónde, perdóname, que me he desconectado, ¿hacia dónde se No deben te a preocupes. ver, al final, o sea, esa es la pregunta del millón, si lo supiéramos, y si lo supiéramos posiblemente estaríamos cobrando muchísimo dinero por estas charlas. Yo creo que sin duda, o sea, al final lo fundamental, yo al final, pues como umbral voy a hablar de mi libro, creo que lo fundamental es un poco, para empezar, hacer este enfoque One Health, ¿no? Este enfoque de una salud. O sea, lo fundamental es que nos olvidemos un poco de mirar en cajitas independientes y que comprendamos que, por supuesto, que lo que hacen lo que hacemos los veterinarios en los animales tiene consecuencias más allá de los animales, y también lo que pasa en los hospitales y en general en la salud pública tiene consecuencias que nos afectan a todos, a las personas y a los animales. Entonces, eso es lo fundamental. Lo segundo fundamental es que hace falta información para poder tener opinión. Entonces, muchas veces debates como estos, ¿no? Que son debates que yo creo que pues tocan fibras muy sensibles, ¿no? Porque se habla de muerte, se habla de problemas muy grandes, pues la gente tiende, yo creo, a opiniones muy grandilocuentes, y partiendo de la base que yo creo que todos estamos por proteger la salud de las personas, pues yo como veterinario, y aquí sí que hablo a título totalmente personal y me vais a perdonar lo que voy a decir, pero a mí cuando la discusión se centra tanto en no, estos antibióticos no se pueden usar en los animales, punto, pues chicos, yo no digo que no sea así. Digo, me gustaría ver la justificación, porque yo como veterinario, una de mis funciones es garantizar la sanidad de los animales y su bienestar. Y los antibióticos, si tenemos a los animales en granjas, pues evidentemente el uso de antibióticos no puede ser una manera de mantener la producción y de que la producción sea sostenible o rentable económicamente. Desde luego que no, yo creo que ya hemos dejado ese pase atrás, pero desde luego que los antibióticos sí son una herramienta que los veterinarios necesitamos para asegurar el bienestar animal cuando los animales están enfermos, y los animales se ponen enfermos igual que las personas. O sea, por muy bien, por muy excelente que sea una producción, pues algunas veces hay que utilizarlos. Entonces, dentro de esta discusión de este antibiótico hay que sacarlo, este no, pues por supuesto que hay que reservar antibióticos para el uso en personas, por supuesto, pero creo que sería bueno que estas discusiones se mantengan de manera sosegada y apoyándose en datos, que los tenemos, que una de las cosas fantásticas que tenemos de vivir en Europa es que tenemos un montón de información que nos pone a años luz de, yo creo, cualquier otra región del mundo, y que me perdonen personas de otras regiones que yo no conozca, pero desde luego, pues en el continente americano, en el que yo he trabajado bastante, pues están a años luz de esto, ¿no? Entonces, yo creo que la parte fundamental es que nos informemos, y creo que lo que estamos haciendo ahora, pues el cambio que supone los informes SUABET ahora, en los cuales tenemos datos de uso de antibióticos por especie, cada vez registrado de una manera más granular, es un esfuerzo que ha hecho las autoridades, en nuestro caso españolas, pero bueno, a nivel de toda la Unión Europea, brutal, que ha requerido una inversión brutal y que también supone un coste adicional para los propios veterinarios que están que están recetando, que están aplicando estas recetas. Entonces, pues bueno, eso es precisamente demuestra que estamos dando pasos en la buena dirección. Ahora bien, este problema no se va a ir. O sea, el problema de las emergencias, de la emergencia de resistencias a antibióticos, como veíamos, el problema que tiene es que es un problema muy complejo, multifactorial, y cuyos mecanismos todavía no comprendemos totalmente. Pero bueno, yo creo que lo fundamental es sobre todo que nos informemos. No sé, yo creo que es una respuesta muy epidemiológica de no decir nada, pero bueno, espero que algo se haya entendido. Sí. Sí, sobre todo informarse y contrastar, ¿no? Porque lo que has hecho muy bien, bueno, las ventas y el uso. Vamos a definir qué perfiles nos encontramos. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando en eso, porque es muy fácil decir qué malos somos, qué malos hacemos todo, pero luego no hay un dato que lo refleje, ¿no? Sobre todo en el trabajo que has puesto, que al final el problema humano lo tienen los humanos, no es por lo que comen o por el contacto con los animales, ¿no? Mm. Claro, sí, sí, tal cual. Vale, y luego tenemos otra pregunta que ¿por qué se investiga la presencia de antibióticos en miel? Me refiero a lo que hasta hace poco era el penil. No sé si ¿Por, alguno podéis contestar a esto. por qué se investiga la presencia de antibióticos en? Perdón. En miel, en la miel. Ah, mm, pues supongo que, no tengo idea, pero supongo que por los tratamientos que se puedan No las utilizar en abejas, ¿no? agricultura, Yo creo que supongo. yo creo que eso es una parte un poquito distinta de la discusión que estamos teniendo, porque yo creo que ahí lo que están buscando son residuos, precisamente, ver que esté libre de residuos, que eso es otro Correcto. problema, pero te está bien la pregunta porque es
una discusión que muchas veces se confunde un poco con todo esto y la gente no, porque resistencia, confunde resistencia con antibióticos y es que los animales tienen antibióticos y la carne tiene antibióticos y tal. Y una cosa que hay que dejar muy clara es que precisamente los controles de residuos de antibióticos en la Unión Europea son muy exhaustivos y realmente de eso, así como de resistencias, podemos discutir incertidumbre, problemas, emergencia, todo lo que queramos. El tema de residuos de antibióticos en productos de origen animal está muy controlado y vamos, el nivel de detección es ínfimo, o sea que realmente la carne, o bueno, los alimentos de origen animal no tienen antibióticos, los que consumimos de manera rutinaria y que están sometidos a los controles normales, que pues es todo lo que consumimos. O sea, eso es una conversación un poco distinta, que realmente es un problema que aquí no tenemos. En otras regiones del mundo, pues la situación puede ser distinta. Pues que yo vea, no tenemos ninguna pregunta más. Así que, pues no sé, Inmaculada, daros las gracias y os pasaremos una Aurora que se encarga de gestionar la página web, que le tenemos que dar las gracias por hacerlo. Pasará una encuesta como la vez pasada para saber un poco vuestro grado de satisfacción y ya como ha comentado Inmaculada, pues seguramente el próximo seminario lo haremos después del verano, ¿no? Porque ya llega el verano, nos vamos todos de vacaciones y ya os avisaremos. Muy bien. Yo, hombre, dar las gracias a los dos ponentes. La verdad que, hombre, me interesa. Yo trabajo un poco en resistencia antimicrobiana, con lo cual he tenido las orejillas puestas porque son cosas interesantes, no siempre se aprenden. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición y cualquier cosa que se ocurra, como siempre, ¿no? A todos los miembros de Avedila, pues proponer seminarios de cosas que nos interesan y yo creo que estos sistemas de formación, bueno, pues nos permiten avanzar un poco, ¿no? Conocer y conocernos también, ¿no? Son las 7 menos 10, una hora estupenda, para irse y bueno, a pasar un poquito de calor, lo que haga falta. Y dar Muchísimas las gracias gracias a todos. a los ponentes y bueno, pues ya hasta el próximo seminario. Muchas A gracias. todas Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación, que no he podido decir, se me ha olvidado. Muchas gracias a todos. Igualmente, Gracias, Julia. gracias. Gracias, Cristina. Bien, pues cerramos entonces el sistema. Gracias.